Hola y bienvenidos al podcast número 127 de Más Dividendos. Este episodio es posible gracias al patrocinio de Ford Pro, porque sabemos que las decisiones inteligentes se basan en resultados tangibles. Hoy exploraremos cómo la gama de vehículos comerciales Ford Transit, con su probada trayectoria, está diseñada para respaldar esos hechos en su negocio. Bueno, y sin más, hoy tenemos un podcast que nos apetece mucho. Vino un poco impulsado por la comunidad, que tenía muchas ganas de conocer más en detalle a Dadweiser, Edu para nosotros, sus amigos, que bueno, pues es otro de esos perros callejeros con los que nos hemos ido juntando todos en la carretera y de los que aprendemos juntos en este camino tan interesante como es la inversión y la vida. Bueno, pues nada, sin más, buenos días, Edu, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por tenerme. La verdad es que muy contento Dani, que es amigo de todos, tiró para que estuviésemos aquí y con ganas de aprender de vosotros, sobre todo. Seguro que aprendemos un montón. Además tenemos al azote de los Cárpatos Arturo aquí, que seguro que pondrá algún tema polémico. ¿Cómo ha amanecido usted, don Arturo? Pues bien, la verdad es que llevaba varios días así me dolió un poco la garganta y ayer me dio por tomarme un ibuprofeno así en vez de resistir ahí como un deseo de los Cárpatos, que dirías tú. Y ha sido una buena idea, ¿sabes? Porque he podido dormir mejor. Lo único es que, ¿ves? El día que eso y me he levantado para grabar el podcast y podía haber seguido durmiendo. Pero bueno, nada, vale la pena. Casi prefiero hablar con vosotros que dormir. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, como contrapeso aquí tenemos a don Marcos, con quien es prácticamente imposible discutir. En algún podcast yo creo que lo conseguiremos, Arturo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Pues nada, muy contento porque está aquí Eduardo y bueno, ya todos los que estamos aquí sabemos que vamos a aprender muchísimo hoy, pero de seguro. Así que, pues nada, vayamos a ello. Muy bien, pues nada, pues vamos a empezar ya a conocer un poquito más a Edu, que yo creo que todos los que hemos tenido la gran suerte y tenemos de compartir nuestro tiempo y conocimiento con él, pues bueno, yo creo que nunca deja de sorprendernos su gran curiosidad, ¿no? Por poder aprender y esa fuerza, digamos, irrefrenable que tiene en su blog Inutilitarista, que está en Más.D y donde hace unos artículos que yo creo que son bellísimos y con una profundidad que es difícil de encontrar en las redes sociales. ¿Qué nos puedes contar de ti, Edu? Cuéntanos la famosa semblanza que puso de moda Arturo muchos podcasts atrás que sabemos de Edu. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, pues yo creo que lo has definido, que es una curiosidad infrenable, ¿no? Es un hambre de entender cosas, porque desde pequeño siempre he sido muy curioso y ya luego, pues a lo largo de la carrera intenté posicionarme en sitios en los que se podía aprender mucho de las cosas que estaban cambiando el mundo. Entonces, cuando acabo el bachillerato, digo, no sé por dónde tirar porque me gusta todo, pero tenía ahí siempre la rama esa de la filosofía, me llama mucho, ¿no? Pero sabía, por otro lado, que las olas tecnológicas no eran la cosa que tenías que seguir, porque la filosofía en España al menos es un poco para morirse de hambre, ¿no? Así que empecé a estudiar telecomunicaciones y ya pues poquito a poco busqué mi camino. Tuve muchísima suerte porque encontré un nicho en una tecnología de estas que pues, yo creo que en el foro hay gente que no gustan, que son las low code, ¿no? Automatizaciones de procesos y demás, pero que funcionan como un tiro para casos específicos y además poca gente sabe hacerlo, así que me posicioné ahí. Tuve suerte de que eso te abre la puerta de consultoría y te abre la puerta a muchas cosas. Entonces decidí un moto de estos de mi vida, que es construir en tus 20 lo que no quieras construir en los 30 y construir en los 30 lo que no quieras construir en los 40. Y dije, bueno, pues voy a sacarme todos los certificados que pueda ahora para estar en una posición como de poder tirar por esa rama que quería seguir luego, que era pues la de la curiosidad, ¿no? De la filosofía, también mucho de la ciencia, me apasionaba mucho la ciencia desde pequeño, e intentar conectar esos puntos, que es más o menos la etapa vital en la que estoy ahora. Porque he ido haciendo los puntos grandes, pero claro, no he visto las sinergias hasta ya, casi hasta esta edad, hasta ser padre, como quien diría. Así que es un poquito eso me ha llevado, claro, a tocar todos los palos, la inversión, la historia, la filosofía, y con la inversión pues he tenido mucha suerte. Luego creo que lo vamos a comentar a raíz de la pregunta de Dani, pero he caído de pie en el momento que tocaba. Muy interesante esto que comentas. A mí veo algunos paralelismos en mi propia vida. Creo que lo de la curiosidad está ahí, seguro, ¿no?
Solo que a ti te sale bien y a mí me sale así como más medio cristán, como diría Taleb, ¿no? Otro de nuestros referentes, seguro, ¿verdad? En las lecturas. Sí, y yo creo que nos parecemos demasiado igual, ¿no? Últimamente hemos hablado mucho en el último año, pero hay paralelismos, pero también hay diferencias. A mí me he dado cuenta de que tengo que dejar de hacer grandes los puntos en algún momento y empezar a conectarlos, porque eso va a hacer que se hagan más grandes entre ellos, ¿no? Como vasos capilares. Yo creo que tú, cuando te metes, vas realmente a hacerlo grande. Yo creo que eso de conectar los puntos nunca lo he entendido bien, ¿eh? O sea, te digo la verdad, ¿eh? O sea, otra cosa es que por azar, ¿no? Me salga yo. Algún amigo me ha dicho que no descarta que yo tenga déficit de atención, ¿no? O sea, y no sé si es verdad o no, ¿vale? Pero sí que veo algunos. Y una de las cosas que tienen, según mi amigo, los que tienen déficit de atención, es que nos metemos, o presuntamente nos metemos por muchos rabbit holes, ¿sabes? Así, en los que te metes y te metes y luego de repente te cansas, o sea, y dices, hay otro, ¿sabes lo que te quiero decir? Y a mí lo que me pasa también mucho es que, pues eso, me meto, pero como hay tantas cosas que me interesan, de repente cuando me he metido digo, buf, y si me especializo, ¿verdad? Es decir, que, o sea, voy a perder todas estas otras cosas que me interesan mucho también, y entonces, cambio, y vuelta a empezar, ¿no? No sé si eso te resuena. Sí, a mí me resuena mucho y tengo ahí a José siempre como el angelito, ¿no? Que tienes aquí detrás diciéndote lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y ahí es cuando digo, vale, vamos a salir de este rabbit hole, ¿no? De esta madriguera. Estoy demasiado lejos, porque sí que creo que estamos en una época en la que el generalista va a tener una ventaja competitiva muy grande por cómo está avanzando la inteligencia artificial. Yo creo que hay un punto súper interesante con esto, ¿vale? Yo creo que yo soy un gran amante de la serendipia, ¿no? Y al final, pues yo miro la historia de mi vida y una cosa me ha llevado a otra y otra me ha llevado a otra, ¿no? Y cuando te paras a mirar, lo de conectar los puntos, Arturo, yo lo entiendo más por esa parte, ¿no? Me parece que muchas veces no sabes muy bien por qué lo haces, pero vas pasando de una parte a otra. Y de hecho, fíjate, hay un libro muy bueno de la neurocientífica Anne-Laure Lecunff, no sé si lo he pronunciado bien, que seguro que no, que se llama Tiny Experiments, ¿no? Y bueno, eso es un libro que yo creo que a vosotros tres os encantará, porque precisamente lo que habla es de eso, de tomarte la vida. O sea, en la vida yo creo que el problema que tiene la sociedad actual en muchas ocasiones es que todo parece ir enfocado a que tenemos que ser, ultraproductivos, todo donde te vayas a meter tiene que ser con un fin determinado, tienes que especializarte realmente en algo para lo que tú dices, ¿no? Para profundizar mucho y sacarle un rédito económico que sea astronómico. Y ella reivindica algo tan sencillo como que, que tienes una vida únicamente y que experimentar en sí, tomarte la vida como pequeños experimentos en los cuales dices, oye, voy a realmente a ver esto y voy a ver dónde me lleva, ¿no? Sin ninguna presión, sin ningún tipo de... Yo creo que a mí personalmente, que ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacer cosas también un poco estúpidas, como aprender chino, como que realmente sabes que no tienen... son pequeños experimentos que te permiten un poco, yo creo que tener una vida más rica. Y esto es un concepto súper potente. No sé qué pensáis vosotros. Yo una pregunta antes de seguir. A los que no nos gusta la verdura, la serendipia esta, ¿qué otra cosa podemos tomar? O sea, porque... A los que no nos gusta la verdura, pues hombre, pues hay que, como todo en la vida, ¿no? Yo creo que hay que seguro que es toda la verdura. Yo no estoy seguro que no te guste toda la verdura. Yo he comido contigo muchas veces y yo creo que hay muchas verduras que te gustan. Ya sabes, yo qué sé, a mí una verdura nueva así no... Bueno, nada. Ibas a contestar, Edu, perdón. No, sí, a mí me resuena lo de experimentar siempre. A mí el concepto este de las 10.000 horas, ¿no? Que siempre se dice, para perfeccionarte en algo tienes que hacer las 10.000 horas. Y eso a mí siempre me resultó paradójico, porque digo, si tú te pones a jugar al ajedrez 10.000 horas y mueves un peón para adelante siempre el mismo y haces la misma partida siempre, no vas a aprender nada. Lo que aprendes de verdad es con interacciones. En cada interacción intentas mejorar, ¿no? Hablábamos en el Club del Libro, cuando lo del tenis, de esa gráfica de habilidad y reto, ¿no? Que había una línea muy, muy frágil en el medio en la cual tú podías aprender y gozar siempre que la habilidad y el reto estuviesen un poco a la altura. O que el reto fuese un poquito más grande que la habilidad para que fueses mejorando, ¿no? Entonces yo creo que esas 10.000 horas son 10.000 horas de interacción. Y al final, todos esos pequeños experimentos es básicamente como se aprende. Y es como Arturo va a aprender a comer verduras. Una interacción con cada verdura cada vez y no siempre la misma, porque al final con los niños te puede funcionar que a la vez 15 diga, pues esta vez sí quiero el brócoli, pero igual tú tienes que probar pues eso.
Hoy es cocido, mañana es frito, mañana es con unas verduras al horno o lo que sea, ¿no? Y esas interacciones yo creo que son mucho más importantes que el tiempo en sí, porque tú puedes estar calentando la silla y no aprender nada. No le hagas bromas con los pepinos y las berenjenas, Marcos, que te conozco. No. Yo iba a decir que ahora lo entiendo algo mejor, que eso de las interacciones y la experimentación describe lo que nos cuenta Marcos de su adolescencia siempre, pero por favor, sí. Cuéntalo tú si lo ibas a decir. No, yo siempre digo que hay siempre, ¿no?, ese soniquete de ante la duda verdura, ¿no?, que siempre comentan de lo buena que es. Y aquí que tenemos la dieta mediterránea, pues bueno, creo que podemos estar bastante orgullosos en ese sentido. Yo quería comentar una cosa, ya para entrar un poco a saco, porque tenía aquí apuntado una situación que quería preguntarle a Edu y yo creo que la ha sacado, y es el rollo de la generalidad y tener un pensamiento holístico en los tiempos que vienen. O sea, antes, y a mí me ha pasado profesionalmente, el valor estaba en saber dónde había que darle al clavo, porque era difícil tener la técnica, saber dónde estaba ese clavo para darle con el martillo. Tú cobrabas no por el trabajo, sino porque sabías dónde había que darle. El chiste ahora del chino, ¿no? El chiste viejuno del chino ese, ¿no? Efectivamente. El chiste de que no te cobran por el tiempo, ¿no? Te cobran por dónde le das al clavo. Y ahora, pues la situación se ha vuelto totalmente holística, al revés. Si tú tienes una visión generalista, ya eres prácticamente experto, porque el clavo, ya hay una tecnología que te dice dónde está el clavo y dónde tienes que darle. A mí, en 30 años de profesión que llevo, como sabéis, que me dedico a SAP era un producto, o sigue siendo todavía un producto, en el que te pagaban por saber dónde estaba el pincho en el programa para hacer que la factura fuese, ese era tu valor, porque era difícil de encontrar. El tiempo, la documentación era extensa, por mucho que la leyeras nunca te decían dónde estaba el lugar, y saberlo, pues era un momento en el que tú pues cobrabas por él. Ahora resulta que le metes esa documentación a una herramienta, a una inteligencia artificial, y simplemente le dices dónde y aquí está. Y dices, anda, pero si ese era antes mi valor, para no hablar de la programación y demás. Y esto se está convirtiendo así en todas las áreas. A mí es la primera vez que me dicen que haga algo desde el equipo de marketing. Yo de marketing no soy ni creativo, ni nunca ha sido una cosa que me llamase la atención, pero ahora prácticamente puedes llegar a ser muy, muy puntero para hacer ciertas cosas, porque hay herramientas que prácticamente hacen el 95%, por no decir el 99% del trabajo. Y yo creo que los tiempos vienen a ser para beneficiar a quien tiene pues ese pensamiento, digamos, más holístico, crítico, no sé, y generalista. No sé lo que piensas, Edu. Sí, yo creo que el tema de inteligencia artificial nos ha dado muy fuerte ahora, ¿no? Y ha sido como un iceberg que nos hemos tragado de repente, pero que estaba ahí. El tema de inteligencia artificial no es nuevo, en verdad. Después de la Segunda Guerra Mundial ya se acuñó el término. Y claro, la cosa es que es muy específica, ¿no? Pues teníamos a Deep Blue intentando ganar partidas de ajedrez, o teníamos luego al AlphaGo intentando ganar retos intelectuales, sobre todo, ¿no? Eran cosas que no se veía una aplicación directa. Pero ahora ha escalado muchísimo porque con la ley de Moore en mano han ido creciendo la capacidad de procesamiento y el número de procesadores en las obleas de silicio, y de repente puedes hacer muchas cosas, que es lo que era el gran freno de la inteligencia artificial. Pero creo que hay mucho ruido alrededor de la inteligencia artificial también, y creo que sí, es importante esto mencionarlo. Ahora se puede hacer todo, pero se puede hacer todo porque somos muy buenos en hacer inteligencia artificiales específicas, ¿no? La inteligencia artificial se puede catalogar de muchas distintas maneras, hay mucha taxonomía, pero una que es fácil de entender es la de la capacidad de la inteligencia, ¿no? La definen en inglés como la Narrow AI, la General AI o la Super AI, ¿no? Y las Narrow son las estrechas, digamos, son muy específicas. Por ejemplo, pues para lo que describíamos antes. Una inteligencia artificial que te haga campañas de marketing, una inteligencia artificial que te genere resúmenes de textos. Son tareas muy específicas que te las pueden hacer muy, muy bien. Y es donde estamos, porque todo lo demás es ciencia ficción. El salto a la AGI, que llama mucha gente, la Artificial General Intelligence, es muy difícil por un tema no tanto de procesamiento que podría llegar a darse según va la estimación, sino por un tema de energía, que es
si fuésemos conscientes de la energía que quema cada vez que ponemos gracias a ChatGPT, estaríamos un poquito asustados. Entonces, y ya luego la superinteligencia, pues es una cosa que es verdadera ciencia ficción y pasarán muchísimos años, yo creo. Pero el debate filosófico es, en verdad, con esas tres en mano, hace falta la segunda. Es decir, ¿hace falta realmente una inteligencia general artificial? ¿O ya nos vale porque nosotros somos suficientemente inteligentes y si nos especializamos en, valga la broma, ¿no? Nos especializamos en ser generalistas, no podemos orquestar esa inteligencia artificial a nuestro antojo para no ser especialistas en nada, pero poder ponerlas a todas a funcionar, ¿no? Es como ser un poquito jefe de proyecto, que creo que tenemos más o menos experiencia, pero claro, con el conocimiento, no solo poner a la gente a trabajar, sino decir, esta tarea me requiere una gente de tal tipo, esta otra tarea me requiere otra gente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el valor ahora también de las humanidades, de saber conectar, porque la inteligencia artificial es muy buena haciendo cosas, pero cuidado con los riesgos, ¿no? Si estuviese Jordi aquí, seguro que teníamos una conversación muy divertida de riesgos con la inteligencia artificial y cuidado también con las limitaciones, ¿no? Porque de aquí a 10 años, como sigamos dejando agentes abiertos en servidores de empresas potentes, a ver qué ocurre. Porque es como lo de Windows, ¿no? Cuando Windows deja de estar soportado, de repente todos los ordenadores de una empresa tienen que cambiarse de versión porque si no vas a tener un montón de puntos débiles en los que pueden entrar hackers. Y si tú no sabes que un agente está utilizando una determinada versión de X programa, pues puedes tener ese problema, ¿no? Entonces, por eso pienso que el generalista tiene una ventaja competitiva ahora. No sé vosotros cómo lo veis. A mí eso del tema de los generalistas me interesa mucho. Lo de la inteligencia artificial también, pero en el plan así meta que lo has descrito me interesa un poco menos porque pienso que lo que pase va a pasar, ¿no? Y no sé si... Y al final la lógica del capitalismo hasta donde le dejen llegar se impondrá, ¿no? Entonces, aunque nosotros pensemos que tiene sentido lo que tú has dicho, ¿no? De ser el metaagente, ¿no? Si la inteligencia artificial logra ser el metaagente, pues probablemente, pues si es más barato, pues se vaya por ahí, ¿no? O sea, otra cosa es que ya los efectos, que enloquezca, que se convierta en un monstruo, lo que sea, vale, bien. Pero bueno, de todas maneras, donde esto que dices, o que decís de los generalistas, creo que es algo que está apareciendo, ¿no? O sea, ya hay grupitos por ahí, seguro que hay algún subreddit de generalistas, yo he encontrado, ¿no? O sea, serendípicamente de esos grupitos de gente que se llaman ser generalistas, ¿no? Pero de momento solo lo veo como una teoría. En mi experiencia profesional no veo que esté sucediendo y de hecho yo, o sea, creo que soy una mala versión de generalista, intento, porque a mí lo de ser un polímata es lo que siempre me ha traído, nunca lo conseguiré, pero vamos. Y no veo y veo que me considero casi como una especie a extinguir, más que como porque creo que la lógica muchas veces de las corporaciones va por otro lado, ¿no? Es decir, va por ahogar, asfixiar eso, ¿no? Porque el que más interesa a lo mejor es el que más se sabe mover políticamente, el que más rasgos psicópatas tiene, y estos no son generalistas, estos solo saben hacer una cosa, ¿no? O luego el que más vende también, ¿no? Aunque normalmente entre el que más vende y el más psicópata suele ganar el más psicópata, ¿no? O sea, entonces, me gustaría que fuera así. Lo que pasa que creo que me va a pillar un poco tarde, pero eso no quita para que podamos aplicar esos rasgos a nuestra vida, ¿no? Que creo que es lo que es interesante, ¿no? Tanto pues montando así lo que está también muy de moda, que ya cuando está de moda me da un poco de grima, que los side hustles estos, los proyectos alrededor, los emprendedores pueden ser grandes generalistas también, aunque tengan que tener mucho foco. Pero no sé, seguro que hay alguien como José que tiene mucha experiencia emprendedúrica, ¿no? Y es un tío que se las ha visto de todos los colores en ese sentido, pues tiene algo que decir. Pues bueno, mira, yo lo que sí que te diría es que lo primero y creo que más importante es cómo definimos el éxito, ¿vale? Para una vida bien vivida. Yo creo que esto es lo que... Volvemos un poquito al inicio. No, en tus palabras, se destila, ¿no? Pues que al final quizás una vida de éxito y demás es eso, es como estos tíos ultra especializados que tienen miles de millones de dólares que no se gastarán probablemente en ninguna de sus vidas y probablemente el éxito no sea eso. Probablemente el éxito para ti mismo
pues a lo mejor simplemente es pues tener más tiempo para, yo qué sé, pues por la mañana irte a desayunar con tu mujer, para luego pues poder hacer, y para este tipo de cosas realmente no es necesario tampoco digamos, el tener muchos ceros dentro de una cuenta. Yo creo que uno de los grandes errores, ¿no?, que hay y lo dice una persona que, vamos, que anda que no he currado yo y me he tirado horas y horas y hasta las tantas días y días, y probablemente cuando uno pues va caneando un poco más el pelo, pues empiezas a entender también eso, ¿no? Al final igual para una persona, pues su definición de éxito es poder perseguir toda esa polimatía de cosas, ¿no?, de conocimiento que hay en el mundo, de poder ir persiguiendo distintas madrigueras donde meterse y salir, el tener tiempo, ¿no?, para simplemente decir un día entre semana, oye, pues me voy a comer aquí enfrente de la playa, que tú vives allí en un sitio excepcionalmente bonito como es Alicante. Yo creo que lo bueno, ¿no?, de hacerse un poquito más mayor es que a veces el éxito se redefine, y toda esta historia que nos han contado hay mucha gente con mucho dinero que es tremendamente miserable, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Hablando de éxito, no sabemos si, como dice Elon Musk, las mejores películas y videojuegos en 2027 se harán con inteligencia artificial. Lo que seguro y será inteligente es escuchar el mensaje de nuestro patrocinador. José, cuéntanos. ¿Cansado de palabras vacías? ¿De oír hablar y hablar sin ver resultados? En el mundo de los negocios lo que cuenta son los hechos, y en Ford Pro lo saben muy bien. Por eso, durante 10 años consecutivos han sido líderes en ventas de vehículos comerciales. No son palabras, son resultados. En Ford Pro no se limitan a hablar de la innovación, la crean. La gama Transit, con soluciones para cada necesidad, desde la Transit Courier hasta la Transit Custom, pasando por la versatilidad de la Transit Connect. Y el Ranger, el primer pickup híbrido enchufable de Europa. Porque la sostenibilidad también se demuestra con hechos. No se conforman con prometer seguridad, la garantizan. Cada vehículo Ford Pro está diseñado para proteger lo más importante, tu equipo y tu negocio. Y por eso un vehículo comercial Ford encabeza cada segmento de la clasificación de seguridad Euro NCAP con la máxima categoría platino. Y ahora los hechos hablan aún más alto. Gracias al plan MOVES del gobierno, acceder a la gama Ford Pro eléctrica es más fácil que nunca. En Ford Pro creen en los hechos, no en las palabras, y 10 años de liderazgo en ventas lo demuestran. Descubre la gama Ford Pro y empieza a construir tu éxito hoy mismo. Visita Ford.es. Edu, nos ibas a comentar tu visión sobre el éxito. Sí, yo creo que eso además resuena también con otra cosa que siempre comentamos, ¿no? Que solo un necio confunde valor y precio. Y en el capitalismo se piensa que el éxito es el que más cobra, o el que más tiene, o el que más acumula. Y además se ha dado ahora que los grandes millonarios son gente que ha tenido una empresa de éxito, y claro, se retroalimenta eso como éxito es haber tenido una empresa de éxito y además ser millonario por haber tenido la empresa de éxito. Y tenemos a Elon Musk, a Bezos y demás. Pero esa definición es y es de un momento temporal específico que es este nuestro, ¿no? Es un modelo y ya está. Pero luego ves las pelis en las que un avión se cae en el océano y acaban en una isla perdida, y resulta que ahí el liderazgo lo tiene el generalista que te dice, vale, ¿vosotros en qué sois buenos? Vosotros a cocinar, vosotros a pescar, vosotros a hacer anzuelos para lo que sea, o hacer un refugio y tal, ¿no? Entonces, puede ser que en el contexto en el que estamos ahora esto no se valore. Y yo estoy bastante de acuerdo en que no se valora. Tú no puedes ir a una empresa a pedir un sueldo alto diciendo, soy generalista, mira, en mi caso, yo sé de filosofía, sé de antropología, sé de tal. ¿Y de qué me sirve eso? ¿No? Pero es verdad que cuando conectas a la audiencia, y yo lo veo con gente técnica, con directivos, que me dan la oportunidad de hacer talleres, y digo, jolín, esta gente, si les explico un poquito cómo pueden aplicar estas 3 cosas de identidad, por ejemplo, que es algo que es muy importante en el día de hoy, a su empresa, flipan. Y luego resulta que eso sí que tiene una connotación económica, y ahí, claro, nos retroalimentamos en este círculo vicioso de resulta que tu inutilitarismo es útil porque me da dinero, ¿no? Que es un poquito, pues bueno, la enfermedad del sistema. Yo creo que José de eso también entiende bastante. Yo quería añadir solo que seguro que Marcos igual sí que la ha visto, la del Triángulo de la Tristeza, la película esta sueca, no sé quién la habrá visto de aquí o no, ¿vale? Creo que es de Rubén Östlund, estaba mientras comentabais y es, vamos, o sea, yo creo que precisamente va de todo esto que comentáis, ¿no? De cómo pues un crucero de multimillonarios y demás
pues acaba naufragando y cómo realmente pues se invierten todos los papeles, ¿no? La persona que digamos que estaba, pues eso, la que era la sirvienta, pues es la única con capacidades de defenderse, de poder comer, ¿no? Y demás y tal. Y es un giro súper interesante de lo que muchas veces nos perdemos aquí. No sé, Marcos. Es un poco lo que comenta Edu, ¿no? Que ahora lo que se estima, bueno, o por lo menos hasta ahora lo que se estimaba y un poco lo que comentábamos antes es el hecho de ser un buen especialista. Pero luego ahora está resultando que cuando tienes una visión generalista y juntas a muchos departamentos y das, digamos, ciertas ideas, pues resulta que estás solucionando con una versión, digamos, mucho más de mirar con una perspectiva, pues estás solucionando temas que llevaban igual mucho tiempo en una problemática muy, muy específica. Y a mí eso realmente me está sucediendo ahora. No me había pasado antes. Y justo lo que acaba de decir Edu, lo que tú lo que estabas comentando ahora con el tema de la película sueca, creo que era sueca, vamos, y no éramos de un país de ahí arriba, pues es un poco así, no sé. Yo con este tema, la verdad es que podía estar dándole bastante vueltas porque nunca antes había resuelto problemas mirando desde tan lejos. A lo mejor es un tema específico mío, pero bueno, yo a ti, fíjate, José, que también te quería preguntar por temas de, bueno, y también a Edu, que anda que no sabéis de chips, ¿no? Pero todo el tema también que se está generando en el tema de la robótica, pues con Optimal Tesla o con Fanuc, José, que tú de eso sabes muchísimo. Es que yo ya estoy viendo cosas bastante, voy a decir, fuertes, ¿no? Increíbles, ¿no? De robots humanoides sustituyendo cadenas de producción, pues eso, prácticamente en 24/7 y entonces haciendo todas esas cosas específicas que ahora tenían o tienen un valor muy, muy alto por hacer ciertas cosas del clavo que hemos comentado antes y que ahora pues van a ser prácticamente resueltas de forma automática. Pues mira, este punto es súper interesante. De hecho, lo tenía apuntado aquí para comentarlo también hoy, ¿no? De hecho, esta semana saltó pues una bomba, ¿no? Dentro de, digamos, de las noticias industriales en la cual SoftBank compraba el negocio de robótica de ABB, ¿vale? ABB es una compañía sueca domiciliada en Suiza que, bueno, pues toda la vida, digamos, ha tenido un market share impresionante, ¿no? Digamos que las grandes marcas suelen ser ABB, Fanuc, KUKA, que era alemán y la compraron los chinos hace ya algún tiempo. Bueno, estas tres yo creo que son un poquito... Luego también tienes pues Yaskawa, tienes Yamaha, hay más, digamos, hay muchas marcas, ¿no? Pero estas son un poco las más grandes. Y es muy curioso porque yo también estuve con ellos, esa vez fue en Bélgica, hace unas semanas, y ahí atrajeron a un experto de Nvidia, ¿no? Vino uno de los expertos que tenían ellos. Y en ese tiempo, en ese lapsus, justo me leí el libro de Jensen Huang, de la biografía, ¿no? Que ha sacado hace una biografía, digamos, que no es suya, sino, bueno, de Stephen Witt. Y la verdad que me pareció súper interesante porque una de las cosas que más obsesionan a Jensen Huang ahora es lo que llaman la IA física, ¿no? Es decir, cómo se hace ese cambio ya de una IA pues más digital, por así decir, a cómo lo llevamos ya al terreno pues de la industria, pues con los humanoides y con todo lo demás. Él tiene un concepto, tiene varios interesantes, pero hay uno que es el del Zero Billion Market, si no me equivoco yo, que son prácticamente pues eso, pues áreas que todavía no están creadas como necesidades de mercado, pero que él tiene una fe bastante grande de que vayan a salir. Y en el caso, digamos, de la robótica industrial, es donde él sí que ve, yo creo, una mayor profundidad, ¿no? Y posibilidad. Y es verdad, porque hasta ahora, pues lo que ha habido ha sido los robots, por ejemplo, lo que han hecho las grandes marcas robóticas, integraciones pues con visión artificial, con diversos softwares y demás, pero sí que es verdad que yo que he estado varias veces con estas marcas y demás, sí que se veía que eran la parte del software, en general era, yo creo, una debilidad, ¿no? O sea, realmente era algo que era bastante más flojillo de lo que era la parte pues más de actuadores, de todo, digamos, de la parte más mecatrónica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo pienso que se abre una era apasionante. Luego también he estado viendo también pues varias declaraciones
en X y demás, ¿no? De gente que dice, joder, pues como ABB haya tenido el mismo timing y cuando vendió lo de los transformadores y demás y tal, estamos al principio de la gran explosión de la robótica. Pero es que probablemente sí que sea así, ¿no? Yo creo que hoy en día esto ya es una frontera que ya se está abarcando y además creo que afortunadamente, porque hay muchos trabajos que son penosos y si los puede llegar a hacer un robot, pues desde luego que mucho mejor. Uno de los frameworks de trabajo que utilizo yo a veces en los talleres es el Jobs to be done, ¿no? Que básicamente dice, tenemos que entender el trabajo que hay que hacer, después podremos entender cómo hacerlo, pero hay que entender siempre el trabajo. Y lo divide en 3 categorías. Hay trabajos sociales, emocionales y funcionales. Entonces, cuando estábamos hablando de inteligencia artificial, desde el plano que hablábamos antes, que es el de software, la división que solo tiene sentido es la funcional. Es muy difícil utilizar esas inteligencias artificiales ahora para trabajos emocionales o sociales. Tú no quieres hacer coaching o no quieres tratar a un enfermo, por ejemplo, con un robot, ¿no? Porque ya se ha visto que si a ti te coge el teléfono del call center un robot y te dice, por favor, entre un tal, la percepción es mucho peor. Pero en cuanto al físico, cambia totalmente. En cuanto al físico es donde sí que se quiere conseguir lo que sería el equivalente a esa inteligencia artificial general, que sería el humanoide. Y tiene que ver mucho con la filosofía, porque tiene que ver con esas 2 partes que son la social y la emocional. A la gente le gusta mucho más trabajar con un robot que es como una persona, también porque venimos con Hollywood, ¿no? Con todas las películas en las que ves que los robots son amigables, pero es lo mismo de cómo se hacen los dibujos animados, cómo hacen una versión de la naturaleza mucho más amable, afable, los ositos te sonríen, son todos muy bonitos, nadie huele mal, ¿no? Pues es lo mismo con los robots, se tiene que llevar a lo humano y es por eso que es tan necesario y lo han leído muy bien, lo han leído muy bien estas empresas. Hacer un humanoide hace que la barrera que se tiene que romper para que esa gente te reemplace o trabaje contigo sea mucho más corta. Y eso tiene que ver con la estética. Es decir, parecen humanos, son más parecidos a nosotros, con lo cual dejamos que trabajen con nosotros y eso al final es ética. En muchas corrientes filosóficas, si lees la ética, al final es lo bueno, lo puro, lo bello. Y lo bello al final es nuestra imagen y semejanza. Entonces, tiene una resonancia de conectar los puntos también que hace que el generalista te pueda llegar a entender estas cosas, ¿no? Y tomar una estrategia para la empresa o para... No tenemos que hablar siempre de la empresa, sino para el Estado también. Porque si antes hablabas de psicópatas, pues hay muchos en los estados, ¿no? Pero yo creo que en cualquier organización piramidal, o sea, es que es por definición, vamos, o sea... ¿No? Es decir, es que es imposible, es muy difícil, o sea, es imposible llegar a la cima de la pirámide según nuestros valores. Y aquí creo que no hay diferencias entre occidental y oriental y todas estas cosas que se dicen. O sea, es tal y como está, no sé ni cómo describirlo ahora, porque es fácil decir tal y como está el cotarro, tal y como está montado ahora, y digo, es imposible llegar a la cima sin ser un psicópata, ¿no? Y lo ves en las pelis de la mafia, se ve perfectamente, ¿no? O sea, que esta es es una organización súper emprendedora, o sea, ni siquiera es uno cada uno, o sea, y es el más psicópata el que llega hasta arriba, ¿no? O sea... Sí, y yo creo que esto, mira, y podemos cambiar de tema porque al final estabas apuntando por ahí también. Hay un libro que se llama ¿Por qué no podemos tener cosas bonitas? Que habla del personaje del troll en Internet, ¿no? Y al final, ¿por qué no podemos tener cosas bonitas? Es uno de los motivos por los cuales los psicópatas llegan a esas posiciones tan grandes. Y es que, bueno, analiza muchísimo a nivel emocional, psicológico, el rol de los troles en Internet, de cómo surge y de cómo consiguen la atención que consiguen. Y al final, cómo eso ha dejado de ser anecdótico para ser una receta al éxito en la sociedad actual. Porque nos hemos trasladado tanto a las redes sociales y se ha considerado también que es otra derivada de ese éxito que no hemos tocado, ¿no? El exitoso es el que tiene muchos followers. Y cuidado con cómo se tienen followers. Y es un tema que a mí sí que me gusta mucho tratar con vosotros por la definición del follow, ¿no? Pero bueno, dice básicamente, los troles han encontrado que provocando y sacando a la gente de sus casillas consigues una reacción en un tiempo en el que es muy difícil conseguir reacciones, porque estamos un poco apesebrados. Y eso ha permeado en todas las fases de la sociedad. Entonces, el psicópata lo tiene más fácil porque puede lograr esas reacciones. Y al lograr esas reacciones, al final polariza, consigue aliados, se aprovecha del trabajo de los demás y puede llegar más alto. Ojo, que yo no creo que en todas las empresas, en todas las organizaciones sea así, ¿no? Pero es verdad que tiene una ventaja competitiva
que es el no tener escrúpulos. Sí, y eso lo comparo mucho con... muchas veces en tu carrera profesional hay un punto en el que tienes que decir, aquí tengo que hacerlo mal. Tengo que hacer algo que igual no está al 100% con mis valores. Claro, si tú haces algo mal, vas a tener siempre el dilema moral de decir, jolín, lo hice mal, no lo hago, vas a tener el remordimiento, vas a tener esa culpabilidad. Con lo cual, lo más normal es que todas esas situaciones dudes o no actúes. Mientras que el que es malo lo hace todas las veces, le sale natural y, claro, eso impulsa. Tiene el interés compuesto a su favor. Sí, claro, pero bueno, esto, a ver, evidentemente el hablar así está, claro, nada es blanco o negro, estamos haciendo generalizaciones, con lo mismo que he dicho yo también, evidentemente no todo el mundo es un psicópata que está al frente de algo, ¿no? O sea, pero en las cosas grandes de verdad, cuanto más grande, más posibilidades, es lo que quiero decir, ¿no? De todas maneras, fíjate, esto que decías antes, esto del éxito creo que es fundamental, ¿no? Porque con el tema este de quizá el que más se puede aproximar a ser aunque pueden estar en todas partes, a ser un generalista que es un gestor de proyectos, como tú dices, alguien que se encarga del delivery, el productor, joder, en la serie esta de The Offer, o sea, id a verla todos ya, o sea, bueno, sobre todo si os gusta El Padrino y todos estos temas, porque es espectacular, ¿no? Es decir, y el tío que es el productor de la peli, o sea, lo que hace, vamos, es la bomba, ¿no? Aparte del tema estético que tú dices, que está súper bien montado, ¿no? Pero bueno, me iba por las ramas. En el tema creo que un buen project manager es súper valioso. Creo que, por lo menos en mi experiencia profesional, no está nada reconocido. Es decir, es muy malo, es muy raro a lo mejor reconocido sí, en el sentido de que, ojo, que este tío, o sea, tiene que estar metido. Pero luego, o sea, es como, vale, ahora los mayores, o sea, tú vete a ver la tele, que los mayores seguimos hablando, ¿no? Y luego, y por el otro lado, lo que se ve también es que en esta ilustre rama de los project managers es donde el que no jugaba bien, tú de portero. El que no jugaba bien, tú de árbitro. Y hay una cantidad de mediocres que no saben hacerla o con un canuto, o sea, que te tira de espaldas. Entonces, o sea, esas dos... Es el tema de los falsos positivos y los falsos negativos. Es decir, hay gente súper valiosa que no tiene ningún reconocimiento, o lo tiene en el sentido de que ahí sigues, ¿no? Es decir, y sigue. Pero es que también todos los que te das cuenta de que no saben hacer el lado con un canuto, también siguen ahí. O sea, sí, algunos se va cayendo y tal, pero siguen ahí, ¿no? Y esto es algo que me cuesta mucho de reconciliar y me raya la cabeza, ¿no? O sea, no tengo una respuesta. Es muy difícil, es un tema muy difícil. Yo le he dado muchas vueltas también porque lo ves, creo que no sorprende a nadie. Yo creo que todo el mundo tiene en su empresa gente que ves que no está en su sitio. Y yo creo que es eso, que no está en su sitio. Es decir, que ha entrado ahí y, claro, una vez entras en la dinámica, pues por las leyes de la física de Newton, ¿no? Las cosas que están en movimiento tienden a estar en movimiento y las cosas que están paradas tienden a estar paradas. Cuesta cambiar cosas porque si algo funciona, ¿para qué lo vas a tocar? Y yo creo que sobre todo eso, que las cosas no están en su sitio porque somos muy malos en dividir, en identificarnos a nosotros mismos, en dividir nuestra especialidad en tareas en las que somos buenos y habilidades, ¿no? Aplicas un trabajo y lo único que quieres es que te cojan. Y mucha gente miente en el currículum. Entonces ya de primeras dices, claro, Julián, si has metido en el currículum, eso es que sabes que lo vas a hacer mal. Entonces o te pones a aprender o no. Y luego ves a mucha gente que no, es que esto no es lo mío, ¿no? Entonces yo creo que parte un poquito del conócete a ti mismo. Si la gente se conociese más a sí misma y supiese lo que se le da bien y lo que le gusta y tuviese un plan para llegar a algún sitio, ese tipo de cosas se verían menos porque eso luego, claro, a la siguiente capa pasa lo mismo. Tienes, digamos, entrecomillando, mediocres en varias capas de tu equipo. El que va a promocionar para arriba para ser manager suele ser siempre el técnico bueno, al que no deberías promocionar nunca. Este tío es un máquina que me está llevando el proyecto él solo, no le pongas una capa de gestión que seguramente no quiera. Entonces, claro, pero habilidades, tus skills. Eso es también por el tema de la pasta. Es decir, porque es que la única forma de ganar más pasta, o sea, en casi todos los sitios, es irte al lado de gestión. Sí. Sí, y es tal cual, porque al final la promoción, también porque nosotros estamos muy en el mundo de la consultoría, ¿no? Pero bueno, que suele ser lo que ves que al final estamos en un sistema en el que, es lo que decíamos al principio, el éxito y el dinero son sinónimos aunque no queramos. Salvo que para ti definas una nueva definición de éxito, pero que la sociedad no va a aceptar, ¿no?
Yo entiendo, nuestra definición de éxito, por ejemplo, no es ser el foro más visto de España, no es tener las máximas reacciones en Twitter o, bueno, como se llame, es estar satisfecho con uno mismo sabiendo que estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, Sí, claro, eso me parece fundamental. Y eso es una de las máximas de José, o sea que yo igual la tenía más difusa, pero José la tiene muy cristalizada. Y esto es como cuando lees a Buffett que dices, hostia, pues si esto yo ya lo sabía, pues bueno, pues José para esto, o sea, lo tenía claro siempre, ¿sabes? Es decir, y tú lo lees y lo escuchas y dices, hostia, pues claro, pues y eso yo también ya lo sabía, ¿no? O sea, pues no. Una cosa es saberlo y otra cosa es ser capaz de expresarlo en pocas palabras, ¿no? Bueno, yo ya no doy más la chapa con esto. A mí sí que el único último comentario es que, aun con toda la inteligencia artificial y todos los listos que hay, la cosa sigue, o sea, creo que seguimos en muchos lados yendo igual de mal, ¿eh? Porque esto que has comentado antes de lo de mentir en los currículums, yo creo que ahora es una obligación moral hacerlo, ¿no? Porque han puesto todos los ATS estos para filtrar los currículums, que no son más que máquinas, que lo único que buscan es palabras clave, y se ha perdido totalmente, ¿no? Esto lo estoy viendo por muchos contactos, por gente que sigo y tal y no sé qué. Se ha perdido totalmente el hablar con una persona para ver si quieres que trabaje contigo, ¿vale? Sobre todo en las grandes empresas, claro, porque como ahora el LinkedIn, en lo que sea, le das al clic, envías el currículum y no tienes ni que calentarte la cabeza, pues claro, se les ha juntado un embudo de basura a todo el mundo, porque claro, ¿cuál es el coste marginal de enviar un currículum? 0. O sea, lo envías y ya está, y a tomar por culo, ¿sabes? O sea, y luego tienes, claro, ¿cuál es la escalada militar? ¿Cuál es? Pues poner un sistema supuestamente inteligente, pero que no tiene ni puñetera idea de mirar detrás de lo que ha hecho la persona, ¿no? O sea, y lo machea, no es inteligente realmente, lo macheo contra una serie de palabras clave y se acabó, ¿no? Es decir, y eso creo que está produciendo, a lo mejor el inversor en valor de verdad está produciendo un desalineamiento brutal, ¿no? O sea, bueno, ya está, ya me callo. Yo por cerrarte en ese y le damos la palabra a Marcos, hay una cosa que es entender el trabajo que tienes que hacer. Entonces, claro, el trabajo que tiene que hacer el Departamento de Recursos Humanos cuando contrata para una vacante de estas que publican en Instagram en LinkedIn, es encontrar el mejor candidato para una posición, es decir, coger una serie de habilidades y mapearlas al trabajo para hacerlo. Primer fallo, que el trabajo nunca está bien definido. Que tiene ahí una lista de cosas que no tiene ningún sentido, por eso la obligación ética de mentir. Y claro, pero el otro punto es cómo encontramos, ¿no? Y ahí se ha creado una situación en la cual el trabajo al que han dado solución es otro, que es decir, cómo filtramos una cantidad ingente de currículums. Entonces se ha dado solución a ese trabajo, pero no al trabajo de encontrar el mejor candidato. Son dos cosas muy distintas. Entonces, claro, si las empresas no entienden eso, pues tienes esas situaciones que si aplicas inteligencia artificial a lo que no necesitas. Porque igual era más eficiente para ellos hacer un filtrado, es decir, cojo el 1% random, aleatorio de los que me hayan llegado. Y lo mismo de ahí consigues mejores candidatos que haciendo lo que están haciendo ahora, ¿no? Pero, sí, hacer lo de la secretaria, ¿no? Que no lo vamos a contar ahora, pero esto de cuántas entrevistas tienes que hacer hasta que has maximizado las posibilidades de quedarte con la mejor secretaria, ¿no? Eso es. Y yo creo que Marcos nos quería contar algo interesante. No, bueno, interesante es que tengo aquí algunas notas y porque quería introducirte a ti un tema que me parece interesante. Pero bueno, de las cosas que había apuntado mientras estabais hablando, lo que comentaba Arturo me ha recordado a la película de Tron, esta de Walt Disney, que por cierto ahora va a haber una tercera parte que está muy anunciada. La de las motos estas, las cibermotos claro, estas, ¿no? Y es el tema, ¿no? De quiénes son los dos, digamos, que hacen, digamos, la empresa, el gran empresario capitalista y el programador, ¿no? Que es al que meten dentro, o se mete dentro del programa, ¿no? Y claro, el programador es el que lo hace todo, como quien dice, y el otro es el que ha subido hacia arriba sin saber nada o sabiendo moverse, ¿no? Entre las aguas, ¿no? Y es algo que sí que es verdad que ocurre en el tema de las compañías. Gente que sabe hacer algo muy bien, que los clientes están súper contentos porque, bueno, son los clientes o tú mismo en tu organización están muy contentos porque hacen muy bien ese trabajo y no los asciendes porque a ver si la persona que venga a sustituirlo lo va a hacer también y coges y te pasa por la derecha el que menos lo esperaba, ¿no? Eso que comentabais antes, ¿no? O lo que yo le comento siempre a José hay que, en una ventana, si tú dices que regalas dinero,
pues vas a tener no sé cuántos miles de seguidores, ¿no? Lo que hablábamos de los trolls o quien mete bulla, digamos, en los comentarios, ¿no? Pues ya prácticamente los sigues para divertirte en la mañana, ¿no? Y entonces pues tienes todos los seguidores del mundo. En el tema por cerrar en tema de películas, pues película de Wild Robot, de dibujos animados, pues súper bonita y amigable. Y no creo que lo comenté alguna vez, un amigo para Frank, ¿no? Pues el hecho de que, oye, pues la robótica, por darle ya un punto humanoide, el hecho de que tengamos robots que ayuden a las personas mayores o nos ayuden en el futuro a, bueno, pues a estar, digamos, más tiempo en casa porque alguien cuide de nosotros, pues yo lo veo hasta positivo. Y esto me daba pie, Edu, a preguntarte del tema, porque tenemos en el Club del Libro, pues en el que hicisteis de Chip War, creo que es vamos, desde aquí lo recomiendo que la gente lo escuche porque se aprende muchísimo. Y esa es otra de las facetas, ¿no? El tema de chips, y para traerlo a colación con el tema de la inversión, ¿no? Pues nadie diría que Nvidia iba a llegar, por cuando yo me compraba las tarjetas gráficas de Asus, Elsa y todas estas Hércules, pues ibas también una Nvidia. ¿Quién iba a decir que una compañía así iba a estar donde está ahora, ¿no? Y el tema de los chips, pues es que se podría hablar de petróleo o de agua, pero bueno, pues podemos por introducir un poco este tema y que la gente escuche ese podcast de ese libro porque es muy didáctico y tú, Edu, de esto y José sabéis muchísimo. En el tema de los chips, además, es un tema en el que el generalista no triunfa. y ahí está Nvidia, ¿no? El tema de los chips es lo mismo que la inteligencia artificial, vaya. Necesitas... el triunfo de Nvidia, para los que no sepan muy bien de por qué vienen los tiros, es que Nvidia se especializa en chips gráficos y los chips gráficos son básicamente muy buenos consumiendo poca energía, porque lo único que tienen que predecir, salvando mucho las distancias y simplificando mucho, que me perdone la gente del sector, es predecir tú estás en el cuadradito del medio, es decir, el de al lado, de qué color va a ser. Entonces, si predigo bien todos, llegaré a tener una imagen. Y eso hace que sean muy eficientes en el consumo de energía y muy buenos para una tarea específica, que al final es lo de la inteligencia artificial, es lo mismo, porque el ChatGPT tiene un mogollón de matrices y lo único que predice es cuál es la siguiente letra o la siguiente palabra que tiene que ponerte en tu texto para que tenga sentido. Y ahí es importante siempre hacer el disclaimer. Y es bueno en eso. No es bueno en hacerte cuentas, no es bueno en hacerte unos modelos financieros, no es bueno en hacer descuentos de flujos de caja. Va a coger información de internet, te va a poner una tabla muy bonita, pero está viendo qué es lo que tiene sentido poner en cuanto a texto por todo lo que ha aprendido, ¿no? Entonces, claro, los chips han pasado a Intel por encima por eso, porque Intel, aparte que se durmió un poco en los laureles y lo comentamos muy bien en el Club del Libro, así que no voy a repetir. Pero bueno, se apostó por un tipo de chips para todo, ¿no? Y los chips gráficos, pues empresas como estas yo creo que en el libro que ha comentado José se hablará de que Nvidia casi quiebra. Estuvo ahí a un tris, pero luego de repente le vienen todos los vientos de cola. Le viene el Bitcoin, que básicamente resuena mucho también con esta manera de trabajar, porque Bitcoin es criptográfico y al final es predecir también cosas de una manera similar. Y luego le viene la inteligencia artificial, ¿no? Y ha sido de verdad lo que ha hecho posible que la inteligencia artificial sea tan popular a día de hoy, porque el poder de procesamiento es masivo. Al final son modelos con muchísimas variables. Intentar predecir cualquier partida de ajedrez o intentar predecir cualquier texto consume muchísimo poder de procesamiento y, por tanto, energía. Entonces, no sé qué habrá aprendido José de esto en el libro, porque él va más avanzado que yo, es decir, en cuanto a lecturas al menos. Bueno, pero aquí la serendipia lo has metido de lleno, ¿eh? Porque, o sea, y el concepto del riesgo del que hablabais antes, porque el hecho de que Nvidia haya sido la que ha llegado ahí, es decir, por supuesto que han confluido muchísimas cosas, pero es una suerte, o sea, hay muchos factores de suerte, ¿eh? Sí, la ley de Moore le ha ayudado, todo lo que tú quieras, pero Bitcoin, sin Bitcoin a lo mejor no existiría Nvidia. Es decir, sin las tarjetas gráficas era lo que hacían, o sea, y por casualidad resulta que aparecieron otras aplicaciones en las que boom, ¿sabes? O sea, bueno, totalmente, Arturo. Oye, José, al hilo de esto, José, que tú estás de recuperación de operación, ahí también la robótica está a la última. Bueno, mira, es un buen ejemplo, ¿no? O sea, de lo que probablemente pueda ser el futuro.
Sí, bueno, he tenido que pasar por chapa y pintura, pero fíjate lo que es interesante, ¿no? Yo creo que aquí el factor humano es fundamental. Bueno, he tenido la gran suerte, ¿no? De que yo creo que me ha tocado un cirujano excepcional, aparte que, vamos, la sensación en todo lo que he podido tratar con él, pues es de ser una bellísima persona. Y un detalle, pues como además que escucha más dividendos, ¿no? Me parece, y nos oye, y es un gran... Pues no lo sé, pero algo creo que puede ser. Pero bueno, es verdad, ¿no? Precisamente pues nos comentaron también un poco, o sea, que te recojan al, digamos, antes de la operación y demás, son cosas que igual un Da Vinci pues no te puede hacer, ¿no? Y transmitirte esa calma, yo creo que siempre es súper importante no perder el factor humano. Que no quería perder el hilo, perdonad, es que me has aquí con esto saltado de una parte a otra, pero quería hablar de lo que decía Edu, que me parece también súper interesante, ¿no? En el libro lo que sí que se comenta mucho de Jensen Huang es que, bueno, o sea, sí que hay varios puntos en que prácticamente, pues como en la mayoría, esto yo creo que el Phil Knight, el de Nike, ya lo comentó también, fue de los que fueron bastante honestos, ¿no? En decir que estuvieron a punto de descarrilar ya sus vidas y al final todo lo que ha sido, pues pudo perfectamente no haber sido. En el libro se trata también lo mismo, hay varios momentos en que están ahí, ¿no? Hay un inversor activista también que entra y que está totalmente en contra, ¿no? De lo que está intentando hacer él con esta parte de la computación, dedicarlo más hacia la parte de los científicos, que es un poco al final lo que le acerca, ¿no? Digamos, a este tipo de cosas. Entonces, sí que es verdad que yo creo que muchas veces ese que pudo, o sea, que fue el sesgo del superviviente o como le queramos llamar es importante. También es verdad que yo creo que a veces nos apoyamos también mucho en esa parte, digamos, de atribuir un poco a la suerte la verdadera obsesión de un señor pues que no ha tenido más vida que esa, ¿no? Y que luego yo creo cuando le preguntaban, Morris Chang es el de TSMC, el de Taiwan Semiconductor, que también ha sido un tío pues muy bregado, ¿no? En aquello. Y cuando le preguntan por qué tuvo éxito él, pues bueno, lo que dice pues que es una persona pues con muy trabajadora y demás y tal, como hay cientos, pero con una inteligencia probablemente superior a la media, ¿no? Y eso yo creo que sí que permea también en todo el libro. Es verdad que anticiparse a crear un mercado, yo creo que eso es lo que él ha sabido hacer muy bien, y como dice Fernando, ¿no? Que él dice, y su prima Lisa, porque son primos de verdad, no sé si lo sabéis, que Lisa, la de AMD, grandes competidores, y son primos, o sea, son primos de la misma familia. Lo que pasa es que como era la política del único hijo y demás, a la madre de Jensen le tocó vivir con otra... La dieron, digamos, a otros amigos para que la criasen, entonces no han tenido una relación de primos como tal, pero sí que están emparentados. Y bueno, y al final es cierto que yo creo que es a tener esa capacidad, ¿no? De decir, y sobre todo yo creo que de apostar toda la compañía hacia una visión muy clara de realmente crear ese 0 billion market y demás. Esto es muy difícil, ¿eh? Es muy, muy complicado y yo no sé, ya digo, creo que cuando veo a toda esta gente, yo entiendo perfectamente porque jamás voy a ser billonario, eso te queda muy claro, pero en segundo lugar también creo que, y más importante, ¿no? Creo que tampoco estaría dispuesto a pagar el precio que costaría realmente llevar una vida de billonario. Y además yo creo que también permea mucho en el libro que Jensen no lo disfruta, es decir, no es un tío que realmente la riqueza yo creo que le haga más feliz, más allá de si la ultra competitividad que tiene todos estos perfiles, por ser realmente, pues el solo puede quedar uno, aquel de la cúpula de los inmortales, pues ellos yo creo que un poco toda esta gente tiene esa impronta muy marcada y bueno, no sé, es interesante, qué duda cabe. Pero eso es como Elon Musk también, o sea, yo creo que Elon Musk no está por la pasta. O sea, Elon Musk, o sea, es que se lo pasa bomba haciendo lo que hace. O sea, y luego pues genera un montón de pasta y todo lo que tú quieras, pero ahí se ve claramente con ese personaje que a todos seguro que nos polariza un poco, ¿no? Es decir, en lo que tú has dicho antes, de ser súper inteligente y tener esa conciencia de trabajo y todo lo que tú has dicho, o sea, lo ves de puta madre, pero ¿qué hace falta para que uno de esos o muchos de esos que no han llegado ahí estén con el gorro de papel albal y también son súper inteligentes, están dedicados a la obsesión que tienen a tope, pero están locos? O sea, lo que te quiero decir. Es decir, y yo creo que con algunos de estos, pues no digo estos a lo mejor, pero que la diferencia puede ser muy sutil a veces, ¿eh? Puede ser de serendipia también, ¿no? Es decir, porque
Porque lo que se está... Joder, y los semiconductores igual. Los semiconductores son una industria súper cíclica, que a nadie le interesaba. Y ahora resulta que es la gran recontrabomba, ¿no? O sea, no sé. Yo estabais comentando el tema de Elon Musk. Yo antes, si queréis de pasar a preguntas, tenía aquí apuntadas pues ciertos insights, ¿no? Porque yo es verdad que lo sigo porque, bueno, me gusta. En 2027... comenta que las mejores películas se van a hacer ya por inteligencia artificial. A finales de 2026, los videojuegos. Es muy chocante en los coches Tesla, que siempre retuitea a gente que va el otro día, me hizo gracia, que el coche iba solo hasta el Costco y el coche daba vueltas solo hasta que encontraba un lugar y aparcaba solo. Quiero decir, nada, ya desde inicio hasta fin. Bueno, todo el tema de robótica humanoide que ha comentado José, pues nada, a unos límites que ya aprenden, les están enseñando karate y es que vamos, se mueven como una persona igualmente. Y lo que más me chocó es que comentaba que Grok 5 es muy probable que cree Grok 6. Esto que comentaba Eduardo ya del próximo paso de la inteligencia, ya puede ser una quimera, ¿no? Pero de hecho está diciendo que la propia Grok 4 es la que más está haciendo avanzar pues la propia Tesla y la propia X por encima de cualquier doctor. O sea que bueno. En fin, yo si queréis, no sé, si queréis cerrar, pero... Vamos a las preguntas. Las preguntas es que hay tantas preguntas y nos va a dar para tanta... Perdona, pero no me... O sea, vamos, pero una cosilla sola, es que no me puedo aguantar el no decirlo. O sea, esto de que Grok 5... O sea, a ver, Elon Musk no lo tomaría como profeta para nada, pero esto de que Grok 5 vaya a crear a Grok 6 cuando lo que está pasando es que cada vez hay más basura generada por inteligencia artificial que está publicándose en Internet y siendo de lo que se alimenta por lo menos los chatbots, no digo otras inteligencias artificiales y los LLMs, cada vez, digamos, la relación señal-ruido es todavía peor. O sea, porque están cogiendo el mismo vómito que han producido las propias IAs y sirviendo como input otra vez es decir, si alguien cree que esa entropía se puede reducir, vamos. No, es muy de acuerdo, Arturo, con lo que dices. Este tema que creo que además se llama Words Log también, o sea, que te están diciendo que el 90% del texto que te crean muchas veces, que te queda bonito, pues no sirve para nada y lo que hacen es que al que le llega, pues se tira muchísimo tiempo para decir qué me estás queriendo decir, ¿no? Eso es así. También es verdad que la propia Perplexity, que sabéis que tira de fuentes, ¿no? Pues de estudios y siempre, bueno, pues se van a gloria de ese tema, pues ha encontrado que el 80% de todos los doctorados que hay en el mundo escritos y tal, pues están repetidos. O sea, que todo el mundo no hacía más que copiar y pegar, ¿no? También se van a descubrir ciertas vergüenzas en este sentido. Yo en esto, pues espero que Edu algún día, no estábamos comentando antes fuera de micrófono, que en el libro de Vida 3.0, pero me es chocante porque lees ese libro y todas las cosas que dice Elon Musk están por ahí y ya veremos lo que pasa. Yo tampoco, como dice Arturo, yo no le considero ningún profeta, pero bueno, en el tema de energía también. Él siempre dice que España, con el sol que hay en España, hay para toda Europa y que eso va a resolver el tema de la energía, bueno, y que para la de África, para todo el mundo. Bueno, pues yo qué sé, ¿no? Son cosas que, como dices tú, le encanta meter el tuit y la curiosidad porque se lo pasa a bomba de esta manera, pero vamos, qué curiosidad. ¿Y te lees el de Neil Stephenson ¿cómo se llama? Joder, seguro que vosotros lo habéis leído, donde se inventa el metaverso. El de Avatar. Sí, bueno, me lo recomendaste tú. El que me recomendaste. ¿Tú lo sabes, Marcos? ¿De qué libro hablas? Suponiendo que sea el mismo. Es del mismo, bueno, donde lo está buscando. Donde es un personaje que es de pizzas, en el mundo real, pero en el mundo, digamos, metaverso, es de lo mejorcito, y de ahí la palabra avatar viene de ese libro. Este es el que nos contaste el otro día en el coche cuando veníamos de la cena y demás. No, ese es Cal el mazmorrero. Vale, no lo comentes aquí porque vas a perder, digamos, aquí el respeto que te has ganado. El de Neil Stephenson me lo recomendó Arturo, pues prácticamente cuando nos conocimos. Es del 90 y de finales de los 90, muy probable. Es Snow Crash. Snow Crash, efectivamente. Claro, al leerlo, sabiendo que es de finales de los 90, es cuando te estalla la cabeza. Totalmente. Sí. Yo creo que este tío es el moderno Julio Verne, ¿eh? O sea, pero bueno, venga, pasemos a las preguntas, como decís. Bueno, no sé si Eduardo querías completar algo. Antes de pasar, sí, porque para cerrar el tema, ¿no? Estábamos hablando, porque hemos dado un salto muy grande y yo creo que dentro de la inutilidad esta que defiendo yo siempre,
el salto de pasar de Nvidia y de una cultura oriental a Elon Musk, que ya es occidental, es muy distinto de entender de dónde viene cada uno, ¿no? En Asia el cambio es algo que está intrínseco en la cultura. En Europa, en filosofía se define la diferencia entre el ser y el no ser, ¿no? Y en Europa Parménides cierra la puerta al no ser. Dice que todo lo que es, ¿no? Y el cambio se deja a un lado, eso no puede ser, hay que siempre seguir la razón, ¿no? Y en Asia es al revés. El cambio está intrínseco y José el otro día en las jornadas de independencia financiera hablaba del Wu Wei, ¿no? De cómo, bueno, pues al final tienes que tener tu camino y cómo el cambio es muy importante en ese camino. Eso hace que las empresas asiáticas tengan también en su identidad esa resiliencia un poquito más. Y al final, como dice Javier Díaz Jiménez, son setas, no son tomates, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, la envidia, pues te puede salir de un sitio, te puede salir en otro, pero es muy difícil de encontrarla pronto. Tú puedes encontrarla, a ver, con Nvidia no era difícil hacerse rico. Eso sí que es verdad, porque ya con el Bitcoin puedes imaginar. Pero pillarla desde el principio y cogerte todo este rally era, bueno, pues una cuestión de entre millones, ¿no? Nadie podía predecirlo y lo puedes predecir, pero es simplemente una apuesta, ¿no? Pero entender a Elon Musk es entender otra cosa y hay un debate interesante ahí que a mí siempre me gusta remarcar. Elon Musk, él considera que se sacrifica por la humanidad, ¿no? Esa manera suya de trabajar es de un sacrificio constante por nosotros. Y es un generalista, ojo, porque hablamos de Grok, pero también te tiene Tesla, las placas solares, te tiene los túneles, te tenía el Hyperloop, SpaceX, ¿no? Él piensa que tiene que salvar a la humanidad, él se piensa que es Terminator, en verdad. Entonces él considera que ese sacrificio es lo que va a llevar a la humanidad a ese salto interplanetario en cuanto a lo que dice él. Y claro, intentar comparar eso con cualquier otra persona pues es muy difícil, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande entre sacrificio de verdad, como lo que él dice y lo que hace, con tomar decisiones que tengan consecuencias malas. Eso al final pues es una decisión, ¿no? Pero el sacrificio es tomar la decisión ese sacrificio es el fin en sí mismo. Es decir, estás dejando de quedar con tus amigos por mandar un mensaje, que es el que te sacrificas, ¿no? Entonces, claro, eso de Elon Musk, pues al final es normal que polarice, porque el tío es lo que quiere. Polarizar a la gente para llamar atención a su causa, que es Jesucristo, entre otras cosas. Y claro, y eso hace que mienta también, ¿no? Porque que Grok 4 crea Grok 5 podría ser, bueno, yo tengo mis reticencias. Bueno, Grok 5 a Grok 6. Grok todavía da un poco de salto, le da margen. Pero eso aún así puede ser dentro del margen de las inteligencias artificiales estrechas, porque es una inteligencia artificial especializada en crear otra inteligencia artificial, que al final son unos pasos a seguir, que es crear el modelo, entrenarlo, etc., ¿no? Pero no quiere decir que ese Grok 6 o Grok 5 sea una inteligencia artificial general que pueda hacer todo, ¿no? Porque es francamente difícil. Sí que tiene mucha razón, y eso lo comentábamos en una de las quedadas, en el tema energético, porque es verdad que el gran salto para la inteligencia artificial es el salto energético. Hace falta mucha energía. Y España tiene una posición privilegiadísima en eso, en Europa, porque se junta, no que sea un país mediterráneo con muchas horas de sol, sino que se junta que está en Europa en cuanto a comunidad europea. La Unión Europea es burocracia pura y dura. Y una de las burocracias es tus centros de datos tienen que estar dentro de la misma región, tus centros de datos tienen que cumplir con ciertas regulaciones, seguramente tus centros de datos tengan que estar alimentados por energía verde, con lo cual España tiene una posición del copón. Y eso tiene toda la razón del mundo y tendríamos que ser conscientes del pedazo de país que tenemos para eso, ¿no? Bueno, era por cerrar un poco ese círculo de que hemos sacado varios... Además tenemos bien pensado el tema de la red eléctrica por criterios objetivos y no criterios así políticos. En cuanto a lo que has dicho de los doctorados, pues la gente que nos lidera sabemos seguro que no se ha copiado como todos esos que decís. Es decir, todos son ventajas, estoy de acuerdo, sí. Y mira, para acabar con eso, voy a decir una cosa.
es carísimo tener simplemente servidores para tener un foro, ¿no? Y lo sabéis bien. Entonces, por favor, que la gente se haga Patreon, porque es muy, muy caro. Es verdad. A mí me gusta mucho cacharrear, y voy a poner ejemplos con cifras. A mí me gusta mucho cacharrear con Amazon Web Services y me instalo mis modelitos, y yo siempre he tenido el sueño de tener un modelo que piense como yo. Entonces le digo, oye, te chuto esto del trabajo, mira a ver si me lo respondes bien, y si me lo haces bien, pues me pongo con otra cosa, ¿no? Me pongo a escribir mis movidas o lo que sea. Y me he gastado igual cerca de 1.000 euros en un modelo que no funciona para nada, solo por capacidad de cálculo, ¿no? Entonces, imaginad a los que nos escuchan tener servidores constantemente dando soporte a un montón de usuarios, subir podcasts, tener, todos los vídeos y demás. Entonces, es que es muy caro. Y lo vuestro sí que es un sacrificio en ese sentido, ¿no? Porque ya que estaba hablando de Elon Musk, digo, y vosotros también. Porque el sacrificio es... Lo que hacéis también tiene un fin, que es decir, esto no puede ser solo de pago, esto no puede ser solo orientado a que alguien me pague, como es lo que tenemos en las redes sociales hoy día, ¿no? Que es polarización para intentar vender el cursito. Entonces, en eso también os doy mi agradecimiento porque sé lo difícil que es. Pues muy agradecidos, Edu. Muy agradecidos, Edu. Pues sí. La verdad que sí que... Y yo, sí, José, perdona. Sí, perdón, Arturo, sigue tú. No, solo iba a decir que yo he sido de los que se ha visto, ya me he gastado el comodín de hablar con el tío de Amazon, por favor, no me cobres esto, que claramente no, o sea, fue un error y no, como puedes ver, no lo he usado para nada y o sea, que ojo con la tarjeta de crédito y Amazon, es lo que digo a nuestros espectadores, oyentes, que la carga el diablo. Sí, es verdad. Pero bueno, al final, mira, también nuestra cruzada un poco viene por ahí, intentar un poco pues conseguir que democratizar también el conocimiento, ¿no? Y que todo el mundo pueda beneficiarse de ello y bueno, y demostrar que tampoco es necesario, ¿no? Muchas veces el estar continuamente peleándote en internet con polémicas o con historias o intentando ir al clickbait con vídeos haciendo afirmaciones dudosas o yo creo que al final es un camino mucho más lento, pero ya somos más de 6.000, digamos, personas registradas dentro del foro con una curiosidad pues muy grande y muchas ganas de aprender. Y yo creo que se demuestra un poco, ¿no? Pues que hay dos vías. Una es la del entretenimiento, es decir, oye, pues invertir para entretenerme y me pongo a mirar vídeos de YouTube, pues con gente pues de todo tipo, ¿no? O sea, yo no critico a nadie, cada uno tiene su manera de entender el mundo. Y luego hay un camino más monocromo, ¿no? O sea, tú entras en el foro y es todo monocromo, no hay, es todo muy, muy parco, porque realmente el protagonista pues son los miembros, ¿no? La gente que también pues muy como tú, como Agent Jordi, como tropecientos mil más que día a día pues tienen la paciencia también pues de el que acaba de llegar, pues el tener digamos una respuesta, ¿no? Algunas dudas que muchas veces acaban en lo mismo, ¿no? Oye, pues dar una pensada tú, mira, a ver, créate una opinión inteligente, mira no te tomes lo que dice los propios miembros de Masdec como la realidad. Aprovecho también, me parece súper importante, ¿no? Como habéis visto todos los que estáis escuchando ahora este podcast, Edu es un tío con el que da gusto hablar. Ahora estamos en la lectura de un libro que es el Vida 3.0, si no me equivoco, Edu. Estáis a tiempo todavía de iniciar la lectura. Este es un libro que Marcos también hace tiempo que nos comentó que valía la pena y va a ser una sesión del Club del Libro +D súper interesante en el cual yo creo que como veis hay gente con mucho conocimiento y con muchas ganas de poder participar y animamos, ¿no? Que cualquiera que le apetezca probar el experimento de que es un club del libro y leer un poco y sobre todo luego poder tener esas conversaciones animadas con el resto de participantes en la conversación. Además es gratuito, o sea, es decir que yo creo que es más difícil encontrar una propuesta de value for money más interesante. No sé si quieres añadir algo más, Edu, tú que lideras, que eres el gran líder del Club del Libro, que nos puedes decir. Bueno, yo estoy muy contento con la iniciativa y muestra lo difícil que es hacer cosas. Por eso yo sé lo difícil que lo tenéis vosotros, porque nosotros en este 2025 creo que no hemos hecho ninguna sesión. Porque empezamos con El Poder y Progreso, que es un libro del que podríamos hablar mucho, de los premios Nobel, ¿no? de Acemoglu y Johnson. No la hicimos. Ahora hemos leído Bill Gates y la haremos Jesús y yo seguramente porque es muy difícil ganar tracción, ¿no? y tenerlo y que sea consistente con los años, al cabo de los años. Y vosotros lleváis pues 120 y pico me parece que he escuchado y, joder, son muchos años haciendo cosas, ¿no?
Y bueno, pues que la gente se anime. A mí me parece que los clubes del libro son una cosa fantástica porque puedes hablar de lo que te dé la gana. Y a mí eso me recuerda a McLuhan, que decía el medio es el mensaje, ¿no? Y es que el medio es el mensaje de verdad. Al final, si tú estás en Twitter, que es el medio, el mensaje va a ser un tweet. Si estás en un foro, el mensaje va a ser una cosa mucho más desarrollada, más pausada, porque no vas a tener relación inmediata y demás. O si es un podcast que gusta mucho últimamente, es porque el medio en sí habilita la conversación, ¿no? Entonces, si alguien quiere tener conversaciones, pues que busque este tipo de medios y no tanto pues TikTok, por ejemplo, en el que la conversación se reduce a reacciones. Y está muy bien que WhatsApp haya sacado reacciones, porque te demuestra muy claro que hay una diferencia entre reaccionar a algo y tener una conversación, ¿no? O tener un mensaje. La reacción no es el mensaje en sí. Y bueno, sé que tenemos preguntas. Sí, vamos a ello. Puedo contestar muchas de ellas. Sí. Vamos. Qué ganas me dan de participar en el club del libro ya, como lo has contado, ¿eh? A pesar de que no leéis las edades de Lulú, que es mi propuesta perenne, pero me ignoráis, pero bueno, bien. Cuando crees el hilo, lo leemos. Exacto, tienes que seguir las normas, por favor, que si no, no puede ser. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Venga, que tenemos aquí unas preguntas excepcionales. No podemos empezar de mejor manera que con Camacho, ¿no? Que ha sido la persona que ha permitido, ¿no? Que esta chispa del podcast con Edu pues vea la luz. Así que, sin más, él dice, a mí me gustaría que Edu nos cuente un poco cómo ha ido. Al igual que casi todos los foreros, sabemos que hay gente que nunca cambia, evolucionando su proceso en base a mayor madurez y experiencia. ¿Cómo empezó y hacia dónde está andando? Pues yo tuve, se vincula con lo de construir en tus 30 lo que no vais a construir en tus 20, perdón, lo que no vais a construir en tus 30. Yo tenía un amigo, Sergio, que mando un abrazo desde aquí, que me insistía siempre, tienes que empezar a invertir, porque ya empezamos a ahorrar un poco de dinero, empezamos en consultoría juntos, me regaló los libros de Gregorio y decía, bueno, pero es que yo lo que quiero es aumentar mi especialidad, ¿no? en el trabajo, que eso me va a hacer de trampolín para luego poder llegar a otras cotas. Ya cuando tenga un poco más de dinero y esté más calmado, empiezo a invertir. Y eso hizo que yo empezase a leer bien de inversión a finales entre el 18 y el 19, pero sobre todo a finales del 19, porque tuve una hernia de espalda que me dejó que no podía ni andar. Entonces, claro, me pasaba el día en la cama hasta que me operaron y pues ya dije, venga, pues me voy a poner a leer todas estas cosas de +D, que he visto que está guay, o otros podcasts, y me puse a leer ya serio, igual me leí 30, 40 libros sin exagerar, y claro, empecé a hacer mis pinos ya más serios, y de repente 5 o 6 meses más tarde llegó COVID. Y claro, ahí dije, jolín, pues qué bien, qué suerte, me pilla con un poquito de dinero, porque no teníamos ni intención de comprar casa ni nada, entonces hice una cartera más orientada al dividendo creciente. Eso sí que es verdad que era como lo que me llamaba, porque mi psicología de inversión era más orientada a esa tranquilidad, ¿no? De dormir bien conmigo mismo y las rentas. Sí que es verdad que luego he ido variando, pero dentro de esa cartera estoy bastante orgulloso que hay una parte que podríamos debatir durante horas si es calidad o no, porque bueno, me gusta pensar que sí que lo es, que sí que mantengo. Y son sobre todo pues, las cosas de los microchips que ya hemos comentado, empresas como Johnson & Johnson, lo tenía por aquí apuntado para que no se me olvidase. Y pues, es sobre todo cosas, pues bueno, es que yo creo que es de las que hemos hablado muchas veces, ¿no? El ROIC, ese tipo de métricas, fosos defensivos si puede ser, y esa parte la mantengo. Sí que es verdad que hace 1 año y medio fuimos padres y eso hace que yo ahora valore muchísimo más el tiempo. Ya lo valoraba, ¿no? Tenía ese run viniendo, pero podía dedicar suficiente tiempo a leer los estados financieros, la época de anuncio de resultados, pues podía estar al día. Luego me he dado cuenta que no, y que mi interés, pese a estar ahí en parte, no es prioritario. Entonces he intentado simplificar y muchas de esas partes se ha ido más a ETFs de bajo coste que siguen más o menos esas políticas. Y yo creo que, de hecho, Dani fue el que recomendó en su día un par de ellos, pues bueno, están por ahí por el foro, los puedo poner. Y luego tengo una parte de salsa, ¿no? Me gusta un poquito más así. Y pues os tengo a vosotros, por ejemplo. También tengo algo de Versailles desde entonces. Tengo pues, alguna cosa china. Pues así un poquito de salsa para ver si da picante. Muy bien, pues continuamos con la siguiente. Calimero Rex.
Decía, su Nick Dadweiser, ¿a qué obedece? ¿Es un guiño a favor de la empresa AB InBev y sus estimulantes brebajes o, en su caso, a la corriente filosófica de la duda metódica por considerarse un seguidor cartesiano? O lo mejor de todo, una combinación de ambas bajo el principio pienso por ello, no invierto en AB InBev, lo que facilita mi existencia. Sí, bueno, le contesté en el foro que efectivamente viene de la adolescencia, de ese FOMO, ¿no? De no quererte quedar fuera de ser guay y las cosas de las cervezas y tal. Y mis amigos siempre me llamaban Dudu, pues Dude, pues me pareció que estaba suficientemente trabajado y es el típico nombre que luego dices, pues me puedo arrepentir bastante, pero también considero que hay que mantenerse fiel a uno mismo y ahí se queda de legado. Sí que es verdad que en Twitter lo cambié, porque no tiene nada que ver con las cosas que hago ahora. Y la gente que me sigue ya no es gente de mi adolescencia, digamos, con lo cual no tiene mucho sentido. Pero sí que es una cosa de la que he leído mucho también y me gusta mucho que el nombre refleje lo que las cosas hacen, ¿no? En Palencia, donde yo soy, hay un restaurante que ha dado una vuelta a la cocina tradicional palentina y se llama Ajo de Sopas, ¿no? Es perfecto porque ha dado la vuelta al nombre, pero tienes la receta, ¿no? Y dices, jolín, qué bien sintetizado en un nombre, sé como ajos de sopa, perdón. Y cómo sé que eso es justo lo que definen, ¿no? Y a mí me encanta eso. Entonces, intenté buscar un nombre un poco más, pues como inutilitarista, ¿no? Que es una crítica al utilitarismo, pero intentando utilizar sus argumentos a favor de lo inútil, ¿no? Entonces eso, pero bueno, en los foros me siguen. Correcto. La siguiente que teníamos era la de Galbraith, ¿no? Leyendo sus escritos se ve que es usted una persona con amplios conocimientos en múltiples áreas. Yo tengo la curiosidad sobre qué parte de las ciencias sociales o de otras ciencias, conocimientos, ha estudiado, disfrutado más. Será un placer oírle junto a los fundadores del foro. Bueno, un poquito lo que he contado antes, ¿no? Yo estudié telecomunicaciones, sí que a mitad de hice la técnica porque no sabía yo cómo iban a ir los tiros, luego hice la superior, pero mientras tanto siempre me ha gustado mucho leer. Tenía dudas serias entre hacer físicas puras, por ejemplo, o hacer algo más relacionado a la biología y tenía muy claro que quería hacer filosofía. Y dije, bueno, pues me encomiendo a tener una carrera profesional más o menos dedicada 100% durante 10, 15 años y luego ya veré qué hago. Y hace unos cuantos años dije, pues es momento de empezar filosofía por la UNED y soy un poco caos porque cojo lo que me interesa ese año. Entonces, lo veo como una manera también de no tener la parálisis por análisis de buscar qué libro leer. Entonces, bueno, pues este año, por ejemplo, yo quiero profundizar mucho más en las éticas, ¿no? Pues en la matrícula me cojo ética 1 y 2 y ya el profe me va a dar un par de libros. Entonces, si en leer ese libro tardo 4 horas, ya es menos de lo que tardaría buscando en Goodreads si este libro es bueno o malo, leyéndome el índice de todos ellos. Entonces, así me ha ido bastante bien y me gusta mucho, lo disfruto porque no tengo el objetivo en el corto plazo de tener un título, que sería muy utilitarista y entonces no resuena conmigo. Y voy leyendo, pero claro, hay años que no me cojo nada, por ejemplo, porque digo, si es que me apetece leer, cuando tratamos a Darwin y las especies, ¿no? Pues me apetece leer a Darwin, me apetece leer libros de extinciones, de evolución, pues me pongo con ello y ya está, no me hago daño. ¿Has subcontratado tu decisión de leer, de elegir la lectura, ¿no? Eso yo lo llevo fatal, ¿eh? Yo creo que... Es así, pero es verdad que solo la primera lectura, ¿no? Y claro, yo tuve ahí un dilema muy grande de decir, ¿y cómo confío yo en estas personas, ¿no? Pero luego en la UNED hay gente muy válida. Por ejemplo, es profesor de filosofía en la UNED, Edgar Cabanas, que es el autor de Happycracia, creo que se llama Happycracia, ¿no? Se llama Happycracy, luego lo pongo, pero es el de Manufacturing Happy Citizens o algo así, creo que se llama, que es un libro del copón, porque va en contra de todo esto de tienes que ser feliz en el trabajo, tienes que ser tal, ¿no? Y está muy guay. Y hay profes muy, muy buenos. Por ejemplo, Irene Vallejo ha sido ahora, no es profe, pero ha sido doctorada. Irene Vallejo tiene el gran ensayo de nuestra época, que es El infinito en un junco, que es un libro que recomiendo a cualquier persona que nos escuche. Es un ensayo delicioso, muy bueno, muy bonito sobre la literatura. Y hay gente muy válida. Entonces dije, bueno, pues delego la primera lectura, ojo, porque ya sabes cómo es esto, ¿no? El rabbit hole que hablaba al principio.
de la primera me voy a fuentes, digo, jolín, si es que están todos sesgados, pues me voy a otro. Pero si no, si están bien, pues vas tirando. Y al final, en filosofía también, hombre, te van a recomendar que leas cosas de Aristóteles, de Platón, de Kant, de Hume. Que te digan por dónde empezar, pues está bien. Porque más o menos los autores ya sabes cuáles van a ser. Pero el primer libro para empezar suele ser bastante difícil, ¿sí? Muy bien, pues vamos a ver también Camacho ha lanzado aquí varias, voy a ir diciendo una cada vez y así, porque si las leo todas va a ser un poco difícil seguir ¿Cuántos libros diría que lea al año? Ahora menos, hubo una época de mi vida en la que igual, pues eso, 40 o así, dependiendo de cómo fuese. Es verdad que con la paternidad, que es la segunda pregunta, he tenido que bajar el pistón, claro. Pero bueno, también hay plataformas como Audible, ¿no?, de Amazon, o está el Eleven Labs que recomienda siempre Marcos para que te lea tus PDFs o tus libros, y puedes complementar con eso. Bueno, no sé, este año yo creo que igual sí que llego a cerrar con 20 libros. Y bueno, que la segunda sí, no puedo contestar directamente porque es cómo me organizo para hacer las cosas que hago aparte de ser padre y trabajar, ¿no? Pues esto, yo siempre digo, cuanto más haces, que suena muy tonto, pero viene a ser, me decía un vecino y amigo el otro día, eso que dices tú es básicamente lo de si quieres tener algo hecho, dáselo a una persona ocupada, ¿no? Pues si estás ocupado, cada hueco tú sabes lo que vale y lo que puedes hacer. Entonces intento mantenerme activo, pero por una curiosidad. Muchas veces recibo más de lo que sería el tiempo ese haciendo nada. Claro. Vale, luego también decía que con qué está obsesionado ahora, el tema que le tenga más absorbido. Pues sorprende, yo creo, pero yo tengo una dicotomía interna de ventas versus humildad, y lo he hablado con Arturo, ¿no? Arturo me puso en su día el tema del copywriting encima de la mesa, que yo era un ignorante y pensaba que era otra cosa. Y es verdad que en el trabajo más o menos me manejo y puedo... pues bueno, siempre llego al objetivo de ventas que me tienen fijado y demás, no tengo problema, pero no es una cosa en la que me haya sentido cómodo históricamente, porque pienso que es estúpido por mi parte, y lo reconozco, y por eso digo que estoy trabajando en ello, porque es una cosa que tampoco me obsesiona, pero sí que lo tengo muy presente. En cómo vender mejor sin pensar que estoy traicionando mi humildad, ¿no? Y esto lo he hablado yo con Arturo alguna vez. Entonces, si alguien está interesado en ayudarnos, por favor, que le ponga en contacto. Es verdad. Sí, que nos mande una postal, así, ¿no? O Sí. sea, como se hacían los concursos de televisión de antes. Vale, luego decía también la última que tenía Camacho aquí, ¿qué tal lleva a ser tan reflexivo, tranquilo y racional? ¿No tiene problemas en casa cuando alguien quiere sacarle de sus casillas y no lo consiguen? Pues uno de mis jefes siempre me llamaba el maestro Zen, y yo creo que es una cosa que viene también de, pues bueno, cada uno tenemos nuestro bagaje personal, hemos pasado por cosas a lo largo de nuestra vida y todos tenemos un pasado, ¿no? Pero sí que me viene de intentar siempre no ser volátil, ¿no? He intentado yo soy una persona que lo pasa muy mal cuando se enfada. Después me siento muy miserable, no sé de dónde me viene, pero no me gusta ojo, no es que evite el conflicto ni el enfrentamiento, porque muchas veces tienes que hacerlo. Pero los que son inútiles lo veo una pérdida de tiempo, porque luego cuesta muchísimo más reparar que el tiempo que habías dedicado a construir la relación, ¿no? Entonces yo sí que intento ser muy reflexivo. Me gusta mucho el libro soy un poco místico también a veces, ¿eh? Me gusta mucho el libro del poder de la hora, ¿no? El The Power of Now, bueno, a ver, tiene unas partes un poco místicas, pero tiene cosas que son muy útiles, ¿no? Y te dice que tomes perspectiva y te pongas por encima de tú no eres lo que piensas, ¿no? Eso, Descartes en parte te dice, sí, pienso, luego existo, pero no quiere decir que existe, que seas tu pensamiento, ¿no? Y te dice, ponte por encima, toma perspectiva e intenta evitar ese dolor, porque pensamos de más, y es verdad, pensamos mucho de más. Muchas veces hay preocupación y muchas veces hay preocupación por el pasado, de uy, tenía que haber hecho esto, tal. Bueno, pues vive la hora, ¿no? Intentar vivir el ahora. Disfruto muchísimo con la niña y yo sé que el vivir cada momento es muy importante. Y eso hace que intente, pues bueno, evitar el ruido, porque al final muchas de las discusiones del día a día son ruido, ¿no?
Tengo la cuenta de Twitter solo por poner de vez en cuando lo del blog y ahí se ve lo malo que soy con las ventas, por ejemplo. Lo único que hago es hacer retweets de cuando lo ponéis vosotros y evitar todo ese ruido, ¿no? Porque hay mucha gente, pues, muchos troles que te ponen, te intentan sacar de tus nervios para nada. Pues, de hecho, recomiendo eso, disfrutar el ahora. Me recordabas, bueno, en el arte de la guerra, ¿no? De Sun Tzu, es súper curioso. Al final, claro, lo que básicamente el mejor general es el que nunca tiene que ir a la guerra, ¿no? O sea, es decir, al final yo creo que muchos conflictos, en el momento que llegas a un conflicto ya te estás convirtiendo, digamos, en algo que no deberías de ser, ¿no? Y esa inteligencia también un poco ojo, a veces no hay otro remedio, pero yo creo que en el 90% de los casos es como aquello de discutir con un imbécil en Internet, ¿no? Yo creo que lo más interesante siempre es tú ganas, ¿sabes? Es decir, no tiene por qué entrar en una batalla de y tú más, o eso es absurdo, ¿no? Yo creo que muchas veces vivimos vidas miserables precisamente por dar validez a confrontamientos que no tienen ni pie ni cabeza. Exactamente. Me sonáis mucho a Michael Corleone con esto de no hay que hacer cosas mal, pero a veces no hay más remedio y tal, ese fatalismo, ¿no? Sabes que El Padrino es uno de los grandes manuales de gestión empresarial, ¿no? O sea, yo creo que ahí se puede encontrar una grandísima sabiduría. Bueno, siempre y cuando no tengas gente rara a nadie o que duerma con los peces, ¿no? Como hacía Luca Brasi cuando tenían ahí algún conflicto de Don Corleone, pero sí, hay mucha señal en los libros de Mario Puzo. Y yo creo que una cosa que ayuda mucho es tener cosas que hacer. Quiero decir, en el trabajo siempre dices, tenemos el backlog de cosas para sacar. Si tienes una lista de libros por leer, si tienes una lista de artículos o películas o quieres hacer, no sé, lugares que visitar y demás, muchas veces cuando estás ahí en el calor de la batalla diciendo, voy a contestar a esta persona porque es que es idiota en tantos niveles, y este tiempo no lo puedo dedicar a cualquiera de las cosas que tengo yo en mi lista. Sí, pues venga, me voy a mi lista, ¿no? Prefiero aprender algo sobre X que no ponerme aquí a discutir con este cretino o cretina que de repente me va a sacar de mis casillas, ¿no? Entonces, no, yo creo que no se gana nada con eso. Y si tienes muchas cosas que hacer, al final dices, bueno, es que... Mira, el mago More, que es uno de las personas que hace presentaciones que más me gusta, tiene una, ¿no? De que tienes que saber cuánto vale tu tiempo, ¿no? Pues esa es la lección que yo daría. Sepamos cuánto vale nuestro tiempo y si dedicas una hora a contestar mensajes calientes que van a repercutir en otra media hora luego de discusión, y dices, bueno, pues una hora mía me cuesta tanto, pues no se lo voy a regalar a esta persona. Fíjate que nuestro amigo Rubén, ¿no? Que también ha pasado por el podcast, Rubén 1985, que es una persona excepcional a la que tenemos un gran cariño, hace unas semanas nos pasó un extracto, ¿no? Del libro de Pino Aprile que se titula Nuevo elogio del imbécil. Y básicamente el párrafo dice lo siguiente, lo hemos tuiteado también hoy en la cuenta de Más Dividendos, dice, al descontento, al irritado, al agresivo, podemos aplacarlo mostrando un poco de interés, de tolerancia, de simpatía. Sin embargo, si intentamos amansar al imbécil para sacarlo de sus firmes y aún inflexibles convicciones, para hacerle siquiera dudar un segundo, veremos como apenas desconcertado, no tardará en volver a hilvanar, es un decir, sus razonamientos, fiel a la obstinada creencia de que nosotros somos quienes no entendemos nada, de que nos empeñamos en descargar sobre él nuestra imbecilidad. Yo creo que es brillante. A mí cuando me lo pasó, la verdad que me fue un momento ajá, ¿no? Y dices, ostras, pues cuánta razón tienes de nunca entrar al fango. Lo he leído yo hace poco tiempo en un libro que me recomendó un amigo que se llama Rodeado de idiotas y prácticamente, creo que es de Thomas Erickson, y prácticamente lo mismo. Todos beben del gran Chipola, ¿eh? O sea, el ensayo sobre la estupidez ese, que yo creo que no se pueden leer estos 2.0 sin leer en mi opinión, ¿eh? O sea, es el que lo inventó. Siempre que lo dices, Arturo, me recuerdo cuando nos conocimos, porque esa frase que acabas de decir me la dijiste no sé si a los 10 minutos después de conocerte. ¿No te mosqueaba que te la dijera en ese momento y demás? ¿No llegaste a pensar con el tiempo? No, porque sabíamos de qué estábamos hablando, claro. Lo que pasa es que cuando te recomiendan, cuando nunca has oído a Chipola, Chipolla se escribe y te lo recomiendan y sobre la estupidez, te crees que te están troleando, ¿no? O sea, porque dices, hostia, pero ¿qué coño me estás contando? Y es un profesor, o sea, bueno, creo que
que falleció hace pocos años, ¿no? Es un profesor, un catedrático italiano, ¿eh? O sea, que no es... Y esto me recuerda también a la ley de Brandolini, esta, que a mí cada vez me gustan más los corolarios de la ley de Murphy. Que esto que has dicho, José, o sea, lo que has leído, ¿no? Que dice la ley de Brandolini, dice la cantidad de energía que se necesita para refutar el bullshit, o sea, ni lo traduzco, ¿no? Para refutar las tonterías o las mentiras, es un orden de magnitud superior a la que se necesita para producirlo. O sea, para producir ese bullshit. Es decir, para el típico tonto que te dice una tontería, o sea, y que es mentira además, o sea, ¿para qué te vas a gastar tu tiempo, como decía Edu, ¿no? En eso, porque sabes que vas a necesitar, o sea, sacar, no sé, todo tipo de razonamientos, de pruebas, de no sé qué, pues bien, el que le quiera escuchar que le escuche y el que no, pues pista, ¿no? Sí, y de todas maneras también yo creo que, ya por cerrar el tema, muchas veces también es cierto que no somos capaces de empatizar. Hay gente que tiene situaciones muy complicadas, ¿vale? O que simplemente, o que los vemos como que son imbéciles, ¿no? Y realmente, pues, oye, si lo conocieras a lo mejor mejor o lo que fuera, pues no pensarías tampoco que es un auténtico estúpido, ¿no? Pero yo creo que muchas veces no tenemos la empatía suficiente y es verdad, ¿no? A veces, y eso es de las cosas que decía antes Edu, que cuando tienes, o sea, muchas veces te ves cargado de razón, ¿no? Y te pones a investir como si no hubiera un mañana y luego pues te enteras también un poco de la otra parte, de las circunstancias que tenía o lo que fuera y joder, o sea, yo es que sí que es verdad que tengo el gran, no sé si defecto o virtud, ¿no? Porque creo que me ha traído a veces más cosas malas que buenas, ¿no? Pero suelo, digamos, intentar ver la parte buena de las personas y muchas veces dices, joder, o sea, es que pues este tío estaba pasando por una situación muy complicada en su matrimonio en ese momento o tenía a sus papás malitos o lo que sea y a lo mejor pues el tío estaba súper irritable, el tío o la tía, o sea, no. Y dices, jolín, y yo en ese momento, pues, o sea, como veía que pues no eres capaz, ¿no? De verlo. Entonces yo creo que en cierto modo, pues hacer un ejercicio de compasión y de intentar decir, oye, aparte que yo igual no tengo la verdad absoluta y a lo mejor lo estoy viendo así y realmente pues la otra persona pues se ha sentido herida, yo qué sé, porque piensa que lo que he dicho pues era por esta persona, por esta otra, cuando no era mi intención. Yo creo que eso con el tiempo te hace tener una parte de... Y luego Fernando dice una cosa que es súper interesante, dice, y hay que tener mucho cuidado porque en las redes siempre hay alguien que está más zumbado que tú, ¿no? Es decir, y toda esta gente que está continuamente buscando a veces enfrentamientos, lo que tiene que calibrar es que a veces hay peña que está muy mal de la cabeza, ¿no? Igual que hay psicópatas en las organizaciones, pues puedes encontrar un sociópata en la vida real que no tenga ningún problema en pegarte una barra de hierro en la cabeza, ¿no? Y estas cosas a veces no somos capaces de cuantificarlas y bueno, pues es verdad que cuanto menos conflicto, o sea, si hacemos caso a Sun Tzu y al taoísmo y demás, pues muchísimo mejor. Sí, eso, José, me recuerda a esa frase de cada persona con la que te cruzas está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sé amable, ¿no? Sí, es verdad. Es una cuestión de humildad cognitiva y también de pensar, simplemente ponerte en los zapatos de otra persona un minuto y decir, mi receta le vale a esta persona. Y porque le voy a intentar exponer mi receta de alguna manera, ¿no? Si me meto a discutirlo. ¿Y qué viene después, no? Y esto lo hemos hablado en muchos de los libros, ¿no? En el de Clear Thinking de St. Paris, decía, vale, ¿y a coste de qué y después qué? ¿No? Y después qué, vale, es que si le hago tambalear todos los cimientos de su identidad, porque voy a cuchillo con esto, ya sea de su identidad como inversor, de su identidad como cualquier otra cosa, ¿cuál es el siguiente paso? Le tengo que dar otra. ¿Cuánto esfuerzo tengo que dedicar yo para imponer algo que igual es que tampoco estoy convencido que sea bueno para él o ella, ¿no? Entonces, mejor dejarlo ahí y decir, bueno, tienes una personalidad que ya está bien cimentada, pues será distinta a la que yo considero, pero bueno, allí vas con ella. Eso es, hay mucho por ahí por descubrir. Bueno, continuamos, si os parece. Jules Winfield decía, dado que estos últimos años el que más y el que menos ha estado ganando dinero invirtiendo a nada que haya hecho cosas mínimamente coherentes, ¿cree que cuando baje la marea descubriremos que estamos en una playa nudista? Posiblemente, pero claro, ¿cuándo va a bajar la marea y por dónde, no? Porque cuando la marea baja de un lado es como lo de cuando es de noche en un hemisferio es de día en el otro. Cuidado por dónde baja la marea, porque aquí hay muchas secciones, ¿no? Es como lo de ya empezando la renta fija, renta variable, ¿no? Luego por sectores o por regiones. Es posible que baje la marea. Yo tampoco soy
demasiado bueno prediciendo nada, ¿no? Pero sí que es verdad que hay cierto calentamiento. Mira, en esto yo sí que siempre me gusta mucho leer a Camacho, porque Camacho tiene siempre muy buenos argumentos y te pone cosas que hay dato, ¿no? Por ejemplo, la desviación de la media del S&P 500 en estos años en cuanto a valoraciones como el PER. Y sí que parece que hay señal ahí que se ha desviado mucho y no solo son las gigantes, sino que son en general todas. Bueno, pero si baja, pues habrá gente que pues seguramente haya invertido sin mucha base, ¿no? Porque sí que es verdad que se ha recomendado a todo el mundo, ¿no? Indexate, que es lo mejor del mundo, y tú metes 10 euros al mes y te vas a hacer millonario. Y no voy a elaborar sobre eso, pero es posible que esa gente no esté preparada para una caída. Porque si inviertes con razonamientos de otros, no vas a poder actuar con los sentimientos del otro. Vas a actuar con tus sentimientos. Entonces, claro, está muy bien entender que hay razón y sentimientos, pero no puedes cambiarte siempre por otra persona, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver. Igual estoy siendo demasiado críptico y filosófico, pero sí que pienso que hay una base un poco inestable en ciertos principios de inversión de determinados grupos. De todas maneras, ahí, un poco por cerrar, también depende en qué mercado esté cada uno, porque llevamos 5 años de pandeo total, ¿no? Tú acabas de decirlo, de cuando un agujero se llena mucho y otro queda vacío, pues luego la reversión a la media llega ahí. El año pasado muchos values estaban tirando de piedras porque el año había sido malo cuando los índices habían subido un 25%. Y este año que está ocurriendo lo contrario, pues la gente que está indexada, y sobre todo en Estados Unidos con la caída del dólar, pues ¿qué está pasando en el mercado? Y claro, y otros que están en el otro lado están con las carteras en máximos que están asustados, ¿no? Entonces te das cuenta que cada perspectiva es pues lo que tiene uno, digamos, metido en su cartera o en su sesgo. Igual lo que tú acabas de comentar. Igual el mercado cae por un lado y resulta que remonta por otro. Creo que en el otro podcast lo comentó Luis. Si hubiese comenzado el año, ¿quién invertiría en China? Y todos estarían en la India. ¿Por qué? Porque el año anterior, pues China fatal y la India genial. Y justo este año, pues todo a la vuelta como un calcetín, ¿no? Pues vamos, y llevamos bastantes años que la cosa va así. Que cuando la tecnología empieza a flaquear, remonta el value, y cuando el value va mal, pues parece que el growth, y bueno, y si antes era para mes y ad valor y las cosas, digamos, diré, value domésticas que no tiraban, y lo que tiraba era Fan Smith y Seilen, pues ahora está la cosa al revés, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, no? Y bueno, y llevamos bastantes años de pandeo en este sentido. Así que bueno, que ojo con eso, porque bueno, para no hablar del IBEX, que lleva un 45% este año. A ver quién lo hubiera dicho. Vale, pasamos a la siguiente de Fernando. Dice, tenía pensado hacer la típica pregunta de entrevista de trabajo, tipo, ¿cuál es la tecnología más sobrevalorada y cuál la más infravalorada que he visto últimamente? Por buscar luego empresas de nicho para forrarse o arruinarse. Pero prefiero la cuña de Ezi que nos dé su opinión sobre la IA y si ve a Skynet a la vuelta de la esquina. Pues bueno, de la tecnología más sobrevalorada contesté bastante porque, bueno, en verdad, porque me gusta no dejar hilos, ¿no? Y simplemente por tocar ese tema, a mí me parece que la cuántica se entiende muy mal en el mundo en general, ¿no? La sociedad piensa que la cuántica va a ser aquel gran salto de la humanidad y que vamos a tener unas cosas fantásticas y vamos a tener unas PlayStations del copón y tal, y no tiene nada que ver. Entonces, por ese lado, siempre digo, cuidado que la cuántica no es la segunda venida de Jesucristo, pero la cuántica, ojo, porque para lo que es buena, es muy buena. Y una de las cosas para la que es muy buena es para diseñar moléculas y ver cómo reaccionan, ¿no? Y tirar todas esas probabilidades. Y puede revolucionar el sistema farmacéutico, que es muy, muy caro ahora mismo. Y a mí el sector farma me encanta porque salvan vidas, ¿no? Y cuando se entiende bien, porque luego es verdad que hay farmacéuticas que te intentan hacer adicto a una droga de por vida y cobrarte, ¿no? Pero el sector farmacéutico puede salvar muchas vidas. Y esto puede hacer que los gastos de desarrollo bajen muchísimo. Ya están bajando con la IA, que era lo que comentábamos también en el hilo, y esto puede hacer que bajen mucho más, ¿no? Y a mí esa parte me encanta y creo que puede ser un gran salto.
En cuanto a la IA, yo creo que hemos hablado bastante, ¿no? Es un poco, pues eso, sería resumir todo. Pero yo creo que... Sí, Arturo. Sí. No, que solo iba a decir que la IA que lo petaría sería la que redujera los gastos burocráticos. Bueno, no son burocráticos, pero vamos, todos los gastos que se llevan para que desde un medicamento entra en fase 1, digamos, y tal, en etapa 1, hasta que sale. O sea, es que casi se ha convertido en una barrera de entrada fomentada por la propia industria el que haya que hacer tantísimas pruebas, ¿no? Para que nadie tenga la capacidad financiera de poder resistir ese proceso que a veces se alarga 20 años y que perjudica a los usuarios finales también, ¿no? Es decir, el hecho de salvarte de experimentos que pueden ser nocivos, que todo lo tenemos claro, ¿no? Que eso está mal, pero se ha subvertido totalmente, ¿no? O sea, y ahí yo casi sería más partidario que antes de encontrar las moléculas hubiera algo también que pudiera aliviar el cuello de botella, que a lo mejor no es el de las moléculas, a lo mejor es el de poder experimentar de forma segura sin que lleve tanto tiempo, ¿no? No, desde luego es un sistema muy, muy difícil. Por muchos motivos, y muchos de ellos muy legítimos y muy loables, pero es muy complejo para las empresas. Lo dice Fernando luego después, ¿no? Que dice que muchas veces para una grande era mejor comprar al competidor y poner la distribución que hacer el desarrollo ellos. Y en parte también es por esto, es por no solo por el descubrimiento en sí y llevarlo a cabo, sino por toda la burocracia que lleva y el sistema legal. Bueno, pues sobre Skynet, pues es difícil de saber y yo nunca voy a jugar a ser adivino, pero sí que pienso que el caldo de cultivo está ahí para saber cuáles son las limitaciones existentes. Y se está pasando por alto, y a mí siempre me gusta decirlo, está pasando por alto la energía que se está gastando en esto. Hay una mega burbuja alrededor de la inteligencia artificial en la cual una empresa paga a la otra y la otra paga a la una para que eso parezca que tiene unos flujos de caja más o menos decentes, pero se tira energía y por lo tanto dinero a expuertas. Se están dando... Si la gente fuera consciente de la energía que gasta la versión gratuita de ChatGPT en casa, se lo pensaría varias veces. Y yo creo que hay una parte de sostenibilidad que es muy necesaria para eso, la verdad. Pues muy bien, yo creo que hemos cubierto todas las preguntas, ¿no?, que teníamos aquí y bueno, llevamos ya un buen rato, así que yo creo que agradecerte, Edu, la gran charla, ¿no?, que hemos podido tener. Bueno, yo hablo por mí, pero seguro que mis ilustres compinches han disfrutado también muchísimo con esta conversación y espero que tú también. ¿Te ha gustado el rato que has pasado con nosotros? Sí, me lo he pasado muy bien, tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Hablamos un poco por detrás, pero siempre una charla, eso, que el medio sea calmado, sin distracciones ni nada, es muy bonito. Hay que poner un chuletón de por medio y tener más tiempo, porque yo me he quedado con unas ganas aquí de seguir dándole que... Bueno, un chuletón o un virrey, o sea, no hace falta tampoco ser aquí... O una serendipia de esas a la brasa. O sea, yo soy del Team Virrey, Team Virrey a la brasa es una de las grandes maravillas por las que merece la pena trabajar con dureza. Marcos. Bueno, sabíamos que íbamos a aprender, porque con Edu siempre ocurre esto y bueno, y de aquí animamos también a emplazar al Club del Libro, que cuando tenga ocasión de aparecer y hablemos de ello, pues ya sabéis que todos que vais a aprender muchísimo y escuchar los que ya están en el... Bueno, que ya están, digamos, grabados, que no solo por el libro, principalmente, que pues por las reflexiones creo que son de lo más interesante. Sí, una de las cosas que me gusta es dejar contenido que podamos considerar un poco, entre comillas, universal, ¿no? Que no sea 100% dependiente de lo que está pasando ahora mismo y creo que las sesiones del Club del Libro han envejecido muy bien. Totalmente. Totalmente. Uh-huh. Son Lindy a tope, ¿no? Son Lindy a tope. Dice que no te gusta Lindy, pero a mí sí. No, hombre, sí, hombre. Es que me gusta siempre un poco así el ¿no? Me he quedado con las ganas con José de si podías pronunciar el nombre del autor del Arte de la Guerra otra vez así, porque... Se dice Sun Tzu. El tzu es, digamos, es la... Tzu ese es así, es un tzu. Así, eso, ¿no? Es. Tienes que conocer las 4 entonaciones del chino, que la verdad que son complicadas de narices y conforme más te vas metiendo ahí en ese rabbit hole, pues más difícil es. Yo todavía estoy en el A2, que es prácticamente
a las puertas, ¿no? de la entrada, pero es interesantísimo. Muy bien. Eso me recuerda, José, por terminar, antes que estabais comentando el tema de los currículums y tal, un chiste de Forges, que estaba pasando una entrevista. Dice, habla usted 7 idiomas, veo que su chino es cantonés. Y dice, sí. Y decía, pena. Como diciendo que justo ese es el que no. Pues nada, oye, pues dar las gracias a Eduardo y recordar que el 128 será el siguiente podcast que haremos las preguntas, ¿no? Con Luis Ángel de Salud Financiera, y animamos a todo el mundo a que participe en el Club del Libro, que conozca más a Eduardo y que tenga esa gran oportunidad, ¿no? De pasar un rato hablando directamente con él, en lo que se aprende muchísimo. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a ti por oírnos podcast a podcast. Si tienes a bien pues mover el contenido, la verdad es que lo agradecemos siempre mucho, tanto con me gustas, retweets, con pues pasárselo a la gente que aprecias o que no aprecias, y siempre nos ayuda pues a llevar a más gente con nuestro mensaje, que siempre es el mismo, es muy aburrido, pero que entendemos que algo de señal también hay, que seguro que puede dar luz. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.